Muy buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Hoy estamos en un capítulo más de Por Amor al Arte y hoy tenemos una invitada súper especial, Yajaira Chung. ¿Cómo vas, Yaja? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Para los que no conocen, y hoy vamos a dar un cambio un poco diferente con el arte. Hoy vamos a traer un arte un poco más periodístico, un arte un poco más de storytelling. Una súper invitada que conozco hace muchos, muchos siglos ya. Han pasado siglos atrás. Ya yo fuimos compañeros del colegio. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Claro, por Yo borré muchas supuesto. cosas del colegio, entonces. No, yo sí me acuerdo, yo tengo muy buena memoria. Sí, bueno, sí, obviamente, por la Ya se profesión. empezó a preocupar. Sí, ya sé, ¿qué hice? Bueno, fuimos a tu 15 años. ¿Sí? Sí, sí, Ajá, ¿verdad que sí? sí, sí, sí. Ve, ¿y qué más hicimos en el colegio? Fuimos a tu 15 años, hicimos la actividad de graduación también en el bar de tu primo, ¿era? En el bar de mi tío. De tu tío, ¿era? Bueno, entonces hicimos, sí, estuvo. Sí, sí, Hicimos. sí. Bueno, ya, vos sos la famosa y gran fundadora de Historiería. Entonces me gustaría como que empezar un poco por ahí, cómo generas todo lo que haces en Historiería, que nos hables un poquito de tu emprendimiento y algo que hemos seguido desde el día casi que cero, yo creo, en Digari, porque inclusive trabajamos juntos un par de Sí. meses. Ay, bueno, ha sido, yo creo que la gente que escucha este podcast también son emprendedores, entonces saben, y ustedes son Mucho, emprendedores, sí, sí. entonces saben de lo que estoy hablando. Ha sido, uno se imagina que el camino es como así, ¿verdad? Y uno empieza Al revés. aquí, para arriba, pero en realidad es como así, medio atropellado, pero todo Atropelladísimo. bien, pero todo bien. Y ha ido tomando forma historiería conforme ha ido pasando el tiempo y pues es una empresa que está dedicada a hacer contenido con formato de storytelling y a enseñar a otros a usar las historias para atraer clientes. Ok. Y antes de pasar, porque quiero hablar un poco, que tal vez expandas un poquito qué es el storytelling, pero ¿cómo nació la idea? Porque realmente yo tengo la duda, o sea, creo que hemos hablado muchísimo y mucho, Nunca lo he contado, pero no me acuerdo si lo has contado o no, o no sé si lo sé, pero bueno, o lo se voy le a olvidó, refrescar, ya lo borró. pero es que todo lo borro, es un problema de memoria, entonces, ¿quién Pues soy? ¿Dónde no estamos? es como que yo tuve la idea y dije, ay, voy a montar una empresa para ayudar y dar cursos de storytelling. Ajá, O no fue así. En realidad fue, no sé, como un poco por accidente, digamos. Pero el asunto era que yo estaba trabajando para una empresa y ajá. en esa empresa me encargaba del mercadeo de varios eventos y una revista. Y de pronto las cosas empezaron a quedar pegadas y ya eso que uno hace todo lo que tiene a su alcance para hacer en mercadeo y las cosas ya no estaban No funcionando. avanza, como que todo se Sí, pega y sí, ahí sí, está. entonces y ya yo Sí, sí, estaba sí. haciendo como todo lo que se podía hacer. Y campaña en Facebook, check. En ese momento no había Instagram. O O sea, sea, o sea, sí había Instagram, pero no era lo que es ahora. sí, la fuerza que es Sí, ahora. era como la aplicación de fotos. Entonces Instagram no era como una opción en ese momento. Ni siquiera era de Mark. Creo que no, creo que no. Sí, porque estamos hablando hace, no sé, 7 años. Sí, algo así. Y, y entonces, vallas en carretera, mupis, publicidad en los periódicos. Uy, ahora digo esto y suena así como súper Sí, anticuado. ajá, Pero en ese ajá. momento se hacía todo ahí. Sí. Y nada de eso estaba funcionando. Existían periódicos. Sí, y uno pagaba ¿Qué es por un salir periódico? ahí. ¿Qué es un periódico? Sí. Y nada de eso estaba funcionando y yo ya estaba como un poco no, bastante estresada Ajá. porque de ahí todo el mundo venía a mí por respuestas y Sí, era claro. como, ya Jaira, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, de ahí, no sé, subir los presupuestos en alguna de las cosas y lo hicimos y no funcionó y ya, no estaba sirviendo. Entonces en ese Era momento, una revista física, ¿no? O, sí, pero en ese momento yo creo que yo estaba, lo que teníamos a cargo creo que era una expo empleo ok. y era muy extraño porque la gente siempre está buscando trabajo y era un evento que rara vez ocupaba como Publicidad, sí, mucha entonces promoción. era como, si no funciona para una feria de empleo, No, ¿verdad? no funcionaba para nada. Sí, exacto, entonces, y no estaba funcionando. Y bueno, en ese momento, mi jefe en ese momento me dijo, ¿por qué no tratamos de contar historias? Y, y hagamos un poco de storytelling y averigüese de eso. Y yo estaba escuchando y leyendo, ¿verdad? Que eso está como en tendencia. Y él como que seguía muchas tendencias internacionales, ¿verdad? Entonces él me sembró la idea. Y empecé como a averiguar y en ese momento a mí me gustó mucho, pero no encontré como nada aterrizado, mercadeo. Entonces
yo siempre he sido como muy autodidacta. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo como aplicar esto acá? Y en un día, sin un acto desesperado, me acuerdo que eran como las 8 de la noche y se me ocurrió como hacer desahogarme en el blog de Expo Empleo. Y yo, ¿por qué las ferias de empleo no sirven? Y entonces yo empecé como a armar, la verdad, ahí como con la poca información que tenía en ese momento para armar historias, como mi historia como organizadora. Okay. Y lo subí. Y me acuerdo que en cuestión de la noche al día siguiente, eso estaba, se había generado un montón de preregistros, que era lo que nosotros queríamos. Y ahí fue cuando, sí, las historias sirven. Y vino la parte realmente difícil, Okay. que fue cuando, ok, Yajaira sabe hacer historias, ahora sí, haga esto, Haga todas haga las historias, 20, haga 20 ¿sí? historias, haga historias, Sí, empiece a producir una todos los días y no solo para esto, sino para todo lo Para demás. todo lo que Y ahí yo me di cuenta que no sabía exactamente cómo funcionaba y me puse a estudiar y averiguar. One hit y querían Sí, hacerlo sí, siempre. sí, 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 la verdad. Y fue como un golpe de suerte. Pero después de eso me puse como a averiguar cómo se estructuraban las historias y ya empecé como a llevar cursos y a leer más y a ver, mira, esto funciona así y así, hasta que decidí salir y la verdad es que yo no salí, o sea, decidí renunciar por otras razones, porque mi familia estaba cerrando un negocio Ajá, y como mi papá es chino, le cuesta mucho el español y bueno, entonces yo dije, y también ya estaba como un poco cansada y Chino, salí. ahora estamos discutiendo eso. No sos taiwanesa, ¿no? Bueno, Bueno, sí, es de extranjero. Taiwán, mi papá es de Taiwán. No Es nos que yo gusta, digo chino no nos gustan porque, los estereotipos. yo digo chino No porque todos. es más sencillo, No pero todos. sí, es de Taiwán. Ok. Entonces, entonces yo salí como para ayudar con esas cosas y tenía como la idea de que quería hacer algo con storytelling, pero no sabía qué. Okay, sí. Y entonces mi primera idea fue como tener un blog. Empezaste como generando un blog. ¿A dónde? No lo hice. Ah, O sea, no, eso fue una idea. buena idea. Sí, O sea, nació y murió idea. sí, sí, sí. Yo dije, yo la verdad es que como a mí me gusta mucho comer, mi idea era como ir a lugares Sí, y sí. yo decía, voy a ir como lo que se está haciendo ahora. Yo dije, yo tuve esa idea, ir a los lugares a comer y hacer como los reviews, ¿verdad? Una crítica Eh, famosa neoyorquina de reviews de restaurantes famosos. por ahí, ¿verdad? Entonces, Pero en San eso era José. como, sí, San José. sí, en el barrio chino y Era así, chido. ¿verdad? Y esa era como mi idea. Y yo decía, tal vez, no sé, ahí voy a ver cómo lo monetizo, ¿verdad? Pero esa era como la idea. Y no sé, no me acuerdo en este momento, la verdad, por qué fue que yo decidí meterme a una incubadora de negocios. O sea, yo tenía esa idea y creo que me llegó un correo y yo dije, como de un anuncio de una incubadora y yo llegué y decidí pagar. ¿Verdad? Mm. Yo creo que nadie hace eso. Y entonces me dijeron, pero es que si usted quiere estar en la incubadora, tiene que pagar una mensualidad y no sé qué. Y yo, bueno, ¿qué? Yo pago. Y yo me Okay. metí. ¿Y cuál era la incubadora? ¿Se puede decir? Sí, sí, se llama Auge, es la de la UCR. Ah, ok, ok. Y el primer día yo dije, no, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí. Primero porque estaba rodeada de gente con ideas de desarrollos Sí, tecnológicos, típico. ¿verdad? Entonces era, yo voy a hacer un app, yo nada, nada, Bueno, blockchain, no sé qué, y usted, voy a hacer un blog. Entonces, pero bueno, la experiencia de estar en la incubadora me ayudó mucho como a darle forma a historiería. ok. Y después de un par de meses, ya ahí sí, como que salí como, no, ellos mismos me dijeron, no, o sea, un blog, o sea, ¿qué? ¿Un blog Y de yo, qué? de comida, de historias, de verdad, y como que ahí le fuimos dando forma y fue cuando ya empecé a salir a tener la idea de tal vez ayudarle a la gente a hacer historias. Ok, ok, ok. Sí, sí, como Sí, generar la historia. sí, Porque me acuerdo que al inicio nos estabas como ayudando como eso, como cómo generamos más historias, cómo nos ibas como guiando en contar un poco la historia de Gary exacto. y lo que En que vendíamos salieran ustedes, la ¿se otra acuerdan? vez. Sí, 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 es Que cierto, ninguno quería salir. que le pusiéramos cara. Sí. Todavía nadie quiere salir, por eso estoy yo aquí sentado. Bueno, pero ya esto es un avance, ¿eh? Sí, pues porque nadie más quiso salir, entonces por eso estoy aquí, sentado. Pero sí, sí, por ahí fue, digamos. Entonces después de la incubadora. Sí, apenas tengo ya me están buscando cabeza, digamos. Ya algo dije ahora y me dijeron, no, es que vamos a traer a alguien más. Ah, Pero bueno, encender el micrófono, si vas a hablar. No tengas miedo, es que lo tiene apagado. No, después. y sí, digamos que así fue como salió la idea inicialmente no era dar cursos, era como escribirle las Ah, ok, historias a escribir a la ajá. gente. Esa fue la idea, pues yo no tenía ni un solo cliente. Y era como, y en ese momento yo salía y Tú todo eres el tu mundo, propio cliente. eso fue después, ¿verdad? Sí, pero
yo salía y yo decía, es que tengo una idea de montar servicios de storytelling y todo el mundo, ¿qué? ¿Qué ¿Qué es es eso? storytelling? Sí, Sí, nadie ya. sabía. Y ni yo sabía explicarlo, era un desastre. Y yo, cuando yo sentía en alguna reunión social, porque cuando eso no había COVID, venía la pregunta, yo decía, "Ay, ¿cómo voy a decirlo? ¿Cómo voy a explicar qué es? Nadie me va a entender". ¿Cómo explico hacer storytelling? Y sí, era súper enredado. La verdad es que yo ni yo sabía. Y como a los meses de no tener clientes, yo dije, no, aquí es como empezando. Como los meses de pasar hambre. Sí, en realidad sí. Ya cuando uno empieza a ver la cuenta del banco, así, uno dice, ¿verdad? Yo dije, no, la verdad es que si yo voy a contar historias, tengo que empezar por la mía, Ajá. ¿verdad? Y entonces fue cuando decidí abrir como una sección de blog en la página web y empezar a contar mi historia y cómo fue que surgió historiería y toda la cosa. Y, y me acuerdo que hice como la historia, es bastante larga y todavía está ahí en el blog. Y lo que más llamó la atención de la historia era que yo contaba que un poco como mi acercó, como yo he crecido como de la verdad en bares, tengo que decirlo. Porque mi papá Tomando. siempre, ¿Cómo creció? es que estaba buscando una forma bonita de decirlo. ¿Cómo creció tomando guaro, O sea, básicamente? quería como ¿Cómo el decir, alcohol me sabe? lo que quería decir era como, cómo he crecido en un entorno de emprendimiento familiar, ¿verdad? Pero la verdad es que directamente mi familia siempre ha tenido como bares y restaurantes y ¿Cómo yo, el imperial me hizo crecer? sí, yo crecí en la calle La Amargura, esa es la verdad. Yo crecí en la calle La Amargura. Sí. Como la Yo mayoría, tenía, como la mayoría bueno, de nosotros. no Nosotros sé si estás ustedes se mal, amor. acordarán, Nosotros. pero yo tenía 8 años cuando fui a Fitos. Ok. Les gané. Nos ganó todos, definitivamente. Sí. Lo siento, bro. Qué respeto, ¿verdad? Mira, Porque pague todo y vámonos. mis papás tenían, bueno, mis papás y mi papá y mi tío tenían karaoke 88, lo tuvieron por muchos años. Ah, Entonces, buena a mí el historia, bus de la escuela me dejaba ahí. Entonces, yo decidí como contar un poco de eso. Al mismo bus de la vida, pero bueno. A mí, pues sí, el bus de la escuela, yo hacía mis tareas ahí. O sea, yo recuerdo que una de las cosas que a mi hermano y a mí más nos gustaba hacer era que los sábados en la mañana, de mi mamá le tocaba abrir. Entonces, obviamente no tenía con quién dejarnos, nos llevaba y a las 8 de la mañana abrían el salón de atrás, bueno, el salón de ahí, donde está el Sí, karaoke, ¿verdad? Y nosotros nos íbamos a buscar cosas y encontrábamos billeteras, eh, de todo, de todo. O sea, íbamos con una bolsa. Para un niño de 8 años, o sea, Sí. es peligroso. Pues sí, Peligroso. pues sí. Es peligroso porque se puede encontrar de todo. Sí, sí, de todo, exacto, de todo. Después era una actividad supervisada. Ya mi mamá era como, no, 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 un momento. No suelte los chiquitos ahí atrás antes de limpiar. O sea, vamos a limpiar, vamos a dejar lo interesante para que lo descubran. Y Sí, ya sí, era como encontrar tesoros, o sea, encontrábamos de todo. Entonces yo decidí como involucrar esa historia porque Karaoke 88 es como un lugar culturalmente, es icónico. o sea, La para palabra ciertas generaciones es, ¿verdad? Porque hay, sí, sí. o sea, creo Sí, que la gente más joven ya no. Sí, un Sergio ya no, digamos. Sergio que tiene 13 años. ¿De verdad? Ah, Sí, ve. cosita. Sí. Para las nuevas generaciones, no, pero para las generaciones que ya trabajan y están ahí, Sí, sí, ¿verdad? sí. Yo decía ahí, pues, y sí, me acuerdo que yo empecé a compartir la historia y era como, ay, ¿cómo? Seguro su papá era el chino que estaba ahí, no sé qué. Sí, nos Yo, empezaron sí, a ¿verdad? identificar. Y empezabas Sí, a conectar con la gente. empecé como a conectar y entonces la gente, y bueno, ¿y qué va a hacer ahora? Y así como que empecé a generar ruido hasta que cayó el primer cliente. Y, okay, y volviéndonos un poquito atrás, ya como contando la parte de seguridad, pero para la gente que no, ahora que ya has pasado mucho tiempo y ahora sí puedes explicar seguridad, ¿qué es storytelling? Storytelling es contar historias, básicamente. Es contar ¿verdad? historias. Es contar historias, sí. O sea, uno puede aplicar storytelling en diferentes áreas de la vida, es decir, una reunión de amigos y uno cuenta anécdotas, o esto que estamos haciendo es Sí, hacer sí, storytelling, ¿verdad? Pero uno puede también como hacer un uso un poco más estratégico Okay. y decir, si a la gente le gustan las historias, pues yo voy a contar historias de mi negocio, de mi trabajo, para acercarme a la gente. Okay. Y que no sea solamente un contenido comercial, que es importante, pero también un contenido un poco más humano y que sobre todo, al final lo que a la gente le gusta las historias es que todos somos como curiosos, Ajá, curiosos, sí, chismosos, sí. ¿verdad? Nos gusta el Entonces, chisme.
Sí, nos gusta ver quién está ahí detrás, qué hizo, cómo, sí, cómo lo ¿verdad? hizo. Exactamente, y es como jugar con eso. Cómo conectar. Sí, y vos, digamos, usualmente tenés como alguna metodología que haces, porque a veces, y hago esa pregunta usualmente a los artistas, porque obviamente, por ejemplo, los que componen o eso, usualmente tal vez a veces puedan tener algún tipo de estructura para hacer el arte que hacen. En tu caso, vos tenés como alguna estructura, hay días como que te concentras en algo. Vieras que yo soy un poco, es extraño, porque como que soy de estructurada, pero soy muy desordenada. Okay. No parece, pero sí. Entonces, No te imagino desordenada, pero no. sí, vieras que sí, soy desordenada. O sea, mi escritorio siempre está lleno de papeles y tengo como 3 libretas y un montón de lapiceros, pero dentro de todo ese desorden, yo Dentro del tengo caos. estructura, sí. Un caos organizado. Bueno, sí lo justifico yo. Sí, así lo Sí, justificamos todos los ¿verdad? desordenados. Eso decimos Eh, todos los desordenados, pero Sí, sí, así lo justifico, pero dentro de ese desorden yo sí tengo estructura, digamos. Usualmente tengo una lista de tareas por hacer por día y siempre como que planeo la semana y trato que la semana cierre con cosas, ¿verdad? Con avances y distribuyo esas cosas por día y tengo como la lista y voy haciendo y marcando, ¿verdad? Y trato de no salirme de esa lista porque yo sé que esa lista son las cosas que son importantes para para mí, hacer para el negocio. Eh, Me gusta mucho como toda la metodología ágil, entonces agile. sí, y lo que yo ahí voy leyendo lo voy Okay. incorporando, ¿verdad? Ahora, Eh, perdón, porque eso me interesa. ¿Qué parece? Seguramente esta parte la pueden cortar, porque no va a sí, interesar absolutamente a nadie. Pero digamos, que creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? De las metodologías ágiles. sí. Creo que algún día, o sea, ¿cómo lo incorporas en storytelling? Porque obviamente, bueno, para los que no saben, mi background es de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Así cuadradito. Hoja de Excel. Hoja de Excel, sí. Tenemos una hoja de Excel y correo. A tantos años de estudio, pero solo una hoja de Excel y correo. Bueno, y SAP, porque es mi especialidad, pero el punto es como, cómo metes como la parte ágil dentro de historiería, porque eso pues, me parece muy chido, digamos. Em, bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención era los sprints, que es Ajá, esta forma de trabajar como por ciclos semanales, ajá, sí, sí. ¿verdad? Entonces, no pensar en una tarea, o más bien, no pensar, o más bien, cuando uno tiene un objetivo que es como muy grande, que puede ser, qué sé yo, no sé, obtener más seguidores en Instagram, ¿verdad? Y uno lo ve así, y eso Como, es lo que uno quiere pues, lograr, pero es como tu de, tarea o tu proyecto, digamos. sí, digamos, de donde uno está hacia lograr más seguidores en Instagram, hay como un hueco, ¿verdad? Entonces, a mí me ha servido mucho organizar, pensar en el trabajo por semanas. Okay. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero más seguidores en Instagram, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Y hago una lista de cosas. Ah, bueno, necesito contenido, necesito artes, necesito hacer reels, necesito hacer lives. Y después cada uno de esos, ¿qué necesito para hacer un live? Ah, bueno, necesito el tema, necesito una luz, necesito apartar el día, necesito... Y así voy haciendo como una lista de cada Okay, cosa. Y digo, bueno, qué va a suceder esta ajá. semana? Entonces ahí es donde es los sprints, digamos, Sí, y eso. entonces así yo me aseguro de que Y cada semana, ve que eso es súper estructurado. sí, cada Como, semana yo esté haciendo cosas que me estén acercando a ese objetivo, ajá. ¿verdad? Eh, digamos, puse el ejemplo de ganar seguidores en Sí, sí. Instagram, bueno, hacer la comunidad digital más grande. Pero entonces me sirve eso para que no me pase lo que antes me pasaba mucho, que yo decía, ay, quiero lanzar un curso y pasaban 2 meses y yo no había hecho nada del curso. Sí, porque no, realmente no materializadas de alguna forma Exacto, cuáles eran el las desarrollo. tareas exactas que tenía que hacer para hacer un curso, ¿verdad? Entonces, ahora yo digo, si yo quiero hacer un curso en julio, entonces tengo que hacer la agenda del curso y tengo que pensar en cómo voy a promocionar el curso y cada una de esas cosas las voy trabajando por semana. Entonces, a mí eso me ha servido como pensar en las cosas por semana y pensar que las metas grandes uno las va haciendo como pequeñitas todos Sí, los días, pequeños ¿verdad? productos y los Sí, vas. entonces eso me ha servido mucho para ser más ágil, para tener más agilidad en las cosas y en los proyectos. Yo creo que a cualquier emprendedor le pasa que uno quiere hacer muchas cosas y cuando se da cuenta, hey, se le fueron Sí, los se le meses fue la vida. y yo quiero meterle a las redes sociales y quiero, pero hey, estoy haciendo queques o estoy
atendiendo eventos y cuando me doy cuenta no le dediqué tiempo a las redes y luego las ve y uno se frustra. Entonces, para que no me pase eso, ¿verdad? Sí. Básicamente para no frustrarte. Sí, y avanzar en las cosas que yo considero que son importantes. Sí. Okay. No, está súper interesante realmente porque es algo que tratamos y yo trato aquí, pero me cuesta un poquito también por lo mismo. Es el hecho de que, bueno, de tratar de hacer esos como sprints y dividir los proyectos y realmente. Es difícil, es difícil. Yo lo digo así, suena muy fácil. Sí, sí. Pero también una cosa que han tenido que aprender es a dejar espacios en el día, ¿verdad? Para imprevistos y cosas que pueden salir, ¿verdad? Y que de pronto la tienda se llenó de un montón de gente y uno no tuvo chance de hacer las cosas que tenía en el día sí, programadas y cosas así. Bueno, entonces eso es bastante estructurado. Sí, yo siento que sí. Lo que pasa es que sos desordenada en el escritorio. Sí, sí, desordenada en el escritorio, pero pasa a los genios, eso. ¿Será? Ya esa es mi excusa. Para subir la autoestima cuando ve el desorden. No se escribe tan mal. Sí, sí, sí. Hay una historia muy chiva que ahora que estaba revisando un poquito tus redes sociales, me acordé mucho creo que de la historia que hiciste, por aquí lo apunté, fue con el International Center for Journalists. Sí. Que eso fue como que, bueno, no vamos a matar la historia, pero recuerdo que antes de la pandemia estuviste como buscando la aplicación de la beca y no te la dieron, fue esa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Incluso hay una amiga que dice, hay una muchacha que participó en Miss Universo, no, mentira, en Miss USA, que participó 7 veces y 6 veces perdió hasta la 7ª y ella me dice, usted es como ella, algo así, nada más que con otras cosas, porque yo creo que... Insistente. Yo no sé si es insistente, es como que yo, pues sí, yo creo que sí, pero también como que en mi vida yo la he jugado en el repechaje. Yo sé que no parece, porque mucha gente me dice, ay, ¿cómo hace usted para conseguir esto? Qué bien que le va. Y realmente es porque lo he intentado como 4 o 5 veces y tal, y uno tiende a fijarse solo cuando la persona como que alcanza el logro. Sí, sí. ¿Verdad? El famoso iceberg que llaman, que se ve solo el éxito, ¿verdad? Sí. Y no se ve todo lo que... Sí. Todo el esfuerzo que hubo. Pero en realidad yo siempre vacilo que he vivido la vida en el repechaje porque desde que estamos en el cole. Yo nunca fui como buena estudiante académicamente hablando. Todos los años del colegio fui a presentar, todos. Nunca lo vi ahí, Alex. Usted era buen estudiante. Yo era sí, la verdad es que no es que era mal. Vamos a ver, ¿cómo lo pongo? Siempre lo he dicho, fue como, no era el más sobresaliente, pero siempre era como sacaba la tarea. Ahí va, sí. O sea, me acuerdo que sí, solo fue en estudios sociales, pero fue por bruto, por despistado, ahora que lo pienso. Porque me acuerdo que para los exámenes de estudios sociales con Enida, creo que se llamaba la ¿sí? profe, que por cierto como sí. que te metió en el mundo de modelaje, ahora que me acuerdo también. Sí, por ese nunca hablo de esas historias, pero sí. Bueno, espérese que es una etapa de mi vida que es como un poco extraña recordar. Espérese que lo vamos a hablar. Pero sí. Pero bueno, me acuerdo que con ella, por bruto, estudié, no sé, seguro eran X cantidad de capítulos, había que hacer unos capítulos y yo estudié unos en los 2 exámenes, que era del último trimestre. Entonces en 5º año me tocó ir a presentar. Pero bueno, me sirvió un montón porque al final, en aquel tiempo, bachillerato, o sea, al final era como, en lo que eso fue, bueno, es todo el curso, los 2 años, porque como que bachillerato creo que eran los últimos 2 años. Sí. Entonces como que el examen de presentación... Yo soy una experta en las convocatorias de ese entonces, no sé cómo serán ahora. ¿Cómo será ahora? Yo no sé ni cómo será. Pero yo creo que ahora no hay, como que uno arrastra, no sé. Hay uno arrastra, pero del todo no hay convocatoria. ¿Usted, Tilililín? ¿Ahora hay convocatorias o no? Si uno se queda. Si uno se queda, ¿sí? Convocatoria. Bueno. Yo salí del colegio hace 4 años, digamos, ya cambiaron muchas cosas. Bueno. Sí, ya cambió muchas viejo cosas. Ahora. Ya el sistema educativo se fue a... Sí. Pero eso fue como más del 80, digamos. Sí, pero... Yo siento que en nuestros épocas no fue tan malo todavía. No, sí, bueno, sí. No. O sea, no era el mejor, pero tampoco era el peor. Pero vea dónde estamos. No sí. está tan mal, ¿verdad? Algunos en las drogas. No. Pero sí, bueno, para terminar sobre un poco eso fue que por despistado, que creo que es una característica mía toda. Si yo estaba vivo en el repechaje, yo viví una despistadez toda la vida. Y fue que estudié capítulos diferentes. Las 2 exámenes de... o sea, en verdad estudié. Pues que no fue que no estudié. Estudió lo que no tenía que estudiar. Sí, pero estar en otras. Culpa de José Luis Amador, por cierto. Te fijo. O de Manuel. Sí. Bueno, pues yo nunca fui como académicamente buena estudiante.
yo sí siempre me esforzaba y me portaba Pero me bien, acuerdo que nos dabas iba a cursos de inglés. clases. ¿Te acuerdas? Solo me iba bien en inglés. Nos dabas cursos de inglés. A mí, que yo era, sigo siendo Solo el me iba peor bien en inglés en inglés. y no sé, en Y en el artes modelaje. plásticas también y así. Pero, y entonces di como que yo me acostumbré a que todo tenía que ir así como que todo me iba a costar, no sé, de alguna forma como que lo absorbí y dije, ay, uno no obtiene las cosas a la primera y ya, ¿verdad? Entonces, em, Te moldeó para la vida. sí, entonces, y luego igual me pasó, y me acuerdo que el examen de admisión a la UCR lo hice 2 veces y me saqué como lo mismo, y yo dije, sí, no, o sea, ya, lo intenté 2 veces, ya, Ya. y así, ¿verdad? Y entonces, Y para ese volver tema. al tema de la beca, Ah, bueno, vale, exacto. porque si no me voy a desviar con todas mis experiencias intentando alcanzar cosas y así, una amiga me dijo, uy, ya Jaira, vea esto. Em, Hay un lugar que se llama el Centro Internacional de Periodistas, que está basado en Washington, Okay. y ellos becan por año como a periodistas de Latinoamérica para que vayan, lleven como todo un training, ¿verdad? Pobrecito de Latinoamérica, démoslos algo, Sí, básicamente. pues sí. Y entonces yo dije, sí, esto me sirve un montón para historiaría porque eran muchas cosas de emprendimiento. Y resulta que yo apliqué y esos procesos gringos son súper tediosos y uno tiene que escribir como el essay, ¿verdad? Que es como una Sí, reacción de sí. por qué usted quiere la beca y por qué, Sí, ¿verdad? sí, Y sí, que no sé. formulario va y viene. Bueno, yo hice todo el proceso súper desgastante y luego me escogieron, o sea, como preseleccionada, fui a una entrevista, bueno, no, me llamaron, estuve en una entrevista y luego me mandaron un correo y me dijeron no. Gracias, pero. Sí, o Si sea, sabe contar. exacto, o sea, es esa típica Sí, respuesta de su proyecto es muy bueno, pero tuvimos demasiado buenos. Bueno, entonces yo dije, sí, ok. sí. O sea, en ese momento la verdad es que no me pegó tanto. Yo dije, porque lo voy a intentar el otro año. Ya estoy El repechaje. acostumbrada, Ya te ¿verdad? voy a Sí. repechar. Y entonces el siguiente año llegó y otra vez yo fui todo de nuevo, ¿verdad? Seguro la muchacha, que era la misma, dijo, mira, aquí está Jair otra vez, ¿verdad? Y igual llegó otra vez la entrevista y yo dije, sí, ya, o sea, si pasé otra vez a la entrevista, ya. O Y sea, otra vez no, ya me conoce, ya. ¿sí? Y otra vez no, y ya esta segunda vez, la verdad es que sí me pegó más y yo dije, no, Ok. ya, como el examen de la UCR, 2 veces, como para yo no quedarme con la cosa de que me rechazaron solo una vez, es como un masoquismo raro. O sea, si me Y rechazan una, me pueden rechazar dos, sí, exacto, básicamente. ¿verdad? Y entonces, y lo intenté una tercera vez y también me dijeron que no. Entonces ya la Tres tercera, veces. sí, ya Claro, la yo he estudiado tercera, historia, pero no sabía que 3 veces. sí, ya la tercera yo dije, no, ya es demasiado. O sea, tengo que tener amor propio, ¿verdad? Y resulta que eso fue el año de pandemia, fue en el 2020 y como por ahí La de, tercera vez que te rechazaron fue en el sí, 2020. sí, como en También abril. pandemia. Pero yo ya sentía que yo me iba, yo sentía esa tercera vez que igual a Ya, la ya. entrevista y todo, yo fui y renové mi pasaporte porque uno se iba 2 meses a Estados. Sí, ya. Fui yo, o sea, yo ya fui, renové mi pasaporte antes se supone que los seleccionados iban en abril y yo en febrero ya tenía el pasaporte listo y todo, O sea, ¿verdad? ya vos te sentías que. Sí, Ya noté, ya que eso es sí, gol. y luego me avisaron que no. Y entonces y me pegó, o sea, ya ahí sí dije, ya, tengo que tener amor propio, esto no se va a dar, o sea, está bien intentarlo y ya. Y como ya estábamos, ya estaba el COVID aquí, ya estaba todo ese enredo como en julio, como en Ya agosto. estábamos encerrados. Me llamaron y me dijeron, ay, es que hubo una persona, le llamamos del Centro Internacional de Periodistas, hay una persona que como el viaje no se pudo hacer en persona por el Ah, ok, COVID, ajá. todo el training y todo lo vamos a hacer virtual y hubo una persona que no quiso. O sea, como que esa persona dijo, no, si yo no Sí, voy a sí, sí, no, Estados, no vale la no me pena. interesa. Y de ahí, Lo que quería era quedarse de inmigrante. ¿Ya? seguro. Y entonces, usted está aquí de primera, porque hasta eso, le decían a uno, si alguien se quita, ¿verdad? Usted quiere estar en lista. Entonces yo me anoté, obviamente. Me dijeron, usted es la primera que está en lista. Y yo, sí, está bien. Y entonces me metieron al programa, llevé toda la parte virtual, a mí me pareció chidísima, aprendí un montón, superó mis expectativas y cosas interesantes. Ayer, bueno, hace 2 días me mandaron un Después, correo. Sí, no, sí, ah, eso fue el martes. Sí, hace 2 el días. martes, hace 2 días. Me mandaron un correo y me dijeron, Yajaira, viene en septiembre para Estados, para ¿En serio? compensar que en virtual no lo... Y yo, por eso hay que ir al repechaje. Por eso hay que insistir.
Sí, Por eso hay que por eso hay que insistir. insistir, porque Sí. uno nunca sabe. Sí, es vacilón porque un día esos, como ahora estamos con eso, estoy como escuchando mucho podcast también y me parece vacilón eso como del hablar de que a veces tenés como que generar numeritos en el pasado, ¿verdad? Para el famoso cosecha Sí. ¿cómo sembrarás y Y cosecharás cosecha, sí. es al revés. Es que me enredo aquí, nadie distraído como siempre. No, pero hay varias historias también que he escuchado gente, actores y actrices, ¿verdad? De sus inicios, como inclusive algunos tuvieron que pagar pagar, ¿verdad? Hasta cierto punto para salir en ciertas películas. Y que 20 años después, directores que los que estuvieron en esas películas, que ellos, inclusive decía, yo salí menos $5,000, ¿verdad? Hace 20 años, les quedó esa espinita de cómo actué yo hace 20 años y ahora esta película fue la que me hizo Sí. explotar. Sí. Sí, uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe y siempre hay que jugar pensando en que uno no sabe qué cosas se pueden dar de esa experiencia. Obviamente uno no, pues tiene que seleccionar qué quiere hacer y todo, pero sí, nada es como, y yo creo que cada vez esto se va haciendo así, nada es tan sencillo como que yo hago esto hoy y mañana veo los resultados. Sí, Se va haciendo cada vez más complejo y uno tiene que aprender a esperar. Sí, como a ver los resultados, ¿verdad? En tiempo después. Es más, ninguna campaña de mercadeo ya funciona tan inmediato. ¿Cómo no? Yo estoy presionando a Sergio. No. Y la verdad es que casi No. todo el esfuerzo que uno hace toma semanas verlos, los resultados. Meses a veces, años. Y yo sé que yo digo esto y suena así como, ay, sí, es que súper experta en eso, pero la verdad es que no, a mí también me cuesta mucho como este proceso de, yo tengo siempre expectativas demasiado altas de las cosas. Entonces yo hago algo y yo espero que me salga perfecto, sin errores, y yo voy en el camino viendo qué cosas pueden salir mal sin haber hecho nada. O sea, para según yo minimizar todos los riesgos, ¿verdad? Y eso tiene un problema, que uno tiene que equivocarse para aprender y que las cosas vayan saliendo bien y así. Las frases típicas y trilladas de la vida, pero es cierto, y si uno no comete errores, no va a aprender. A mí esa parte me cuesta mucho. Yo trato como de tirar siempre a que no hayan errores y a ver todos los escenarios negativos, y recuerdo que cuando yo trabajaba en eventos, eso era algo súper positivo. Porque yo decía, ok, si no vendemos todos los stands, y no, o sea, pero estoy hablando del día uno de conceptualización de la feria, y los vendedores me decían, pero ¿por qué no vamos a venderlos? Y yo no sé, puede pasar. ¿Verdad? Entonces te preparabas para eso, tal vez sí. Digamos, lo bueno es que yo me preparo para escenarios difíciles. Ajá. ¿Verdad? Pero lo malo es que prepárese para lo peor. Es extraño porque me preparo, exacto, entonces es como raro, ¿verdad? Entonces yo lo digo porque tal vez estoy diciendo esto y pueden pensar la gente que lo escuche que lo tengo solucionado, y no, o sea, en realidad sufro mucho en el proceso, ¿verdad? De hecho, yo creo que lo hablábamos en algunas reuniones cuando estábamos trabajando juntos, y creo que hablábamos un poco de eso, ¿verdad? Que siempre esperábamos como que todo estuviera perfecto para lanzar el producto, para lanzar lo que queremos, y más bien creo que hablábamos, no sé si fuera con, no sé si de esos, alguno de esos famosos, de esos emprendedores. Bueno, yo recuerdo que usted me dijo algo una vez cuando yo lancé Historiería, y hice como, vea, le voy a recordar algo que yo usted lo borró, pero a mí se me quedó. Cuando yo empecé con Historiería, yo tenía el Facebook abierto y todo, pero yo no lo había compartido con nadie. Bueno, no lo había compartido en mi Facebook personal. Y me acuerdo que un día dije, no, y voy a avisarle a la gente que tengo esto, porque parte del storytelling también, ¿verdad? Entonces vine en mi Facebook personal, compartí la página de Historiería y dije, no me siento cómoda como está Historiería en este momento, pero bueno, esto es lo que hay, aquí va, ¿verdad? Y me acuerdo que yo creo que usted me puso como un post así que decía como, si a la hora de darlo a conocer uno no está incómodo, estaba en inglés, pero en español era algo así como, entonces no es el momento adecuado, o sea, como queriendo decir que... Sí. Y me llegó. ¿Sí te llegó? Me llegó la frase. Creo que la frase, no me acuerdo, pero sí, la frase era como, si lanzaste tu producto tarde, perdón, si lanzaste tu producto perfecto, lo lanzaste tarde. Es eso, sí. Sí, que si uno lo lanza cuando uno siente que está perfecto, en realidad lo hizo mal, digamos. Entonces yo dije, voy bien. Pero ha sido súper exitoso, porque yo también estuve leyendo un poco de, creo que uno de tus últimos blogs hiciste
de ahora, o sea, cómo después de que luchaste con todo esto, ¿verdad? Ya estás teniendo clientes que realmente te están haciendo facturas muy, muy, muy grandes, Sí, 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 ¿verdad? sí. Y es como, como ese... Esa es la cosecha. Esa es la cosecha, aunque sean hace, no sé, empezaste hace, ¿qué? ¿4 años? Sí, sí, 4 ¿Cómo pasa el años. tiempo? Sí, Entonces, es como todo lo que decís, ¿verdad? O sea, cómo hay que pulsearle y a veces decíamos que salga toda la primera y sí, la sí. inmediatez y Uno dice, bueno, todo voy tiene ya que... me tiré y uno espera que el mismo mes Sí, caiga el sí, super cliente sí, y sí. al segundo mes uno está de vacaciones y En ya, Hawái ¿verdad? Todo funcionó. nada más administro la cuenta bancaria. No, sí y no. Ya, Bueno, o sea, a mí me ha tomado 4 años. Hay gente que le toma menos tiempo, sí, sí, ¿verdad? Hay correcto, gente que le imagínate. toma más. El punto es ir llegando a ese punto en el que uno puede comer del negocio, vivir Vivir bien, ¿verdad? Pagar la luz y y pagar el agua y esas sí, cosas. exactamente. Y, ya, y volviendo un poquito a tu pasado y a eso, no voy a tocar el modelaje, pero, No, entonces no, sí, podemos hablar de eso, no hay problema. pero me acuerdo también pucha, es que hemos hablado mucho tiempo, pero recuerdo también cuando trabajabas, creo que no aquí en el podcast, quiero decir, nosotros, Ah, ok. que no es de lo que no hemos hablado mucho. Sigan, sigan. Siga. No, me acuerdo que cuando trabajabas, creo que para Colombia o algo así, ¿verdad? Sí, De tu experiencia, también ahí fue como ciertas cosas que te pasaron complicadas, ¿verdad? sí, yo no sé bueno, yo no, ¿Se lo puedo decir? no, sí, sí lo puedo decir. Lo- En realidad fue como un momento muy difícil para mí porque yo estudié periodismo, esa es como mi formación profesional, Académica. académica. Y no sé cómo será ahora, no creo que haya cambiado mucho, pero cuando uno estudia periodismo, aquí en Costa Rica lo forman para ser reportero. O sea, mucho de lo que uno aprende es a reportear, ¿verdad? Y El reportero ese que anda ahí detrás sí, o para escribir en un sí, periódico en ese momento, ¿verdad? O una revista, que es un un... papel. Sí, en Pues ese momento, digamos, cuando yo sí, fui a sí. la U a estudiar periodismo, todos los cursos que yo llevé era para yo reportear, o sea, salir a la calle y entrevistar gente y volver y escribir un artículo que iba a ir a un periódico impreso, una revista o en un noticiero. Eso Sí, era. Y, y yo como que me parecía, digamos, partes de esas cosas me parecían chidísimas y me gustan todavía mucho, que es como averiguar, investigar, como investigar la algo investigación. y buscarle, sí, exacto. Esa parte me sigue gustando mucho, pero yo nunca me analicé qué implicaba reportear, nunca, o sea, todos los años de U yo decía, sí, 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 ¿verdad? Es más, ni siquiera nunca me preocupé por buscar trabajo hasta que llegó el momento en que terminé la U y dije, bueno, y tengo que trabajar en esto. Y mi primer Sí, trabajo fue en Noticias Colombia. ok. Y recuerdo que yo estuve como tal vez como un mes ahí como dando vueltas en la sala de redacción. Es que el mundo del periodismo es durísimo. Yo No, sé que no, todo el mundo dice que, ¿verdad? Pero es súper rudo. O sea, no sé es, cómo será ahora los ambientes en una pero sala de pero es redacción, que hacer, o sea, no sé, pero todo es el mundo muy buscando las rudo. noticias y tienes que Es, sobrepasar, no sé. sí, sí, digamos, los horarios, la misma gente, digamos, yo recuerdo que nadie Para le la comparte a guerra, usted nada, sí, es nada. para O la sea, usted guerra tiene el durísimo. teléfono del alcalde y es mío y uno tal vez le toca entrevistarlo y ver cómo es y el compañero tiene el teléfono, Sí, pues sí, nadie se no, lo da, nada, porque sí, cosas así. Y yo anduve como un mes o 2 meses como en la sala de redacción ahí como ayudándole a todo mundo hasta que ya me asignaron que cubrir. Y cuando uno empieza y es el periodista primerizo, ¿cómo se llama? siempre lo ponen a El hacer. novato. Sí, el novato siempre va a ir a cubrir sucesos porque es horrible. Es el trabajo que nadie quiere hacer. Ok. Y Aunque trabajes en extra. sí, sí, Ya sí, no sí. existe. No, No, sí, claro, sí, sí, sí. fue que se quedaron Em, sin papel, fue lo que les pasó. sí, Nosotros pensé que se creo sabía que esa quitaron cosa. el canal, pero sí, sí existe. Ok. Bueno, yo creo que sí. Y bueno, a mí me tocó Ok. cubrir sucesos para el noticiero de Colombia, radio. Y de ahí sí, me voy yo el primer día. Me acuerdo que era un accidente de tránsito en Zapote. Y Sin yo ni tenía brazo. noción, sí, ¿no? Cuando yo llegué a esa escena Sin cara. y me acuerdo que el chofer me decía, pero vaya, vaya, pregunte. Y yo, o sea, yo decía, ¿cómo me voy a meter ahí a preguntar? Voy a ir a estorbar. Y, ¿verdad? Entonces yo lo que hice, no sé, como que recopilé información ahí, vine y monté la nota del accidente y Y listo. listo. Sí, sí. Me quedó fatal, porque yo no entrevisté
a la mamá del muchacho que se había Bueno, accidentado, pero a veces... ¿verdad? Porque yo no podía. Entonces me acuerdo que mi jefe en ese momento me dijo, pero, o sea, ¿Qué va a hacer? sí, ¿verdad? La segunda, el siguiente día, hubo un incendio y me acuerdo que me dijo, ya Jaira, si usted no viene oliendo a humo, no venga. No. No venga porque eso quiere decir que usted no se metió ahí, ¿verdad? Al No se incendio. quemó. Sí. Y yo llegué al incendio y todo el mundo, de ahí, los bomberos, la gente llorando, la gente sacando las cosas, jalando agua, todo el mundo desesperado. Yo no, o sea, yo no tengo la personalidad, digamos, como para ir y agarrar a una persona que está llorando y decirle, venga acá, cuénteme, ¿qué pasó? No, pero es que No puedo, o sea, a veces es como, ni siquiera qué pasó, o sea, es como, ¿y cómo? O sea, se le quemó la casa. ¿Usted cómo se siente? sí, sí, Putas, ¿cómo te vas a sentir? Se me acaba de quemar la casa. yo no puedo, o ¿Verdad? sea, esas yo no puedo. preguntas- Entonces, preguntas del ahí, periodista. digamos, en el segundo día, yo dije, ups, me equivoqué de carrera. Y yo, ¿qué voy a hacer, verdad? Porque no. Y empecé a hacer algo que en periodismo es lo peor que usted puede hacer, ¿verdad? Lo peor que usted puede hacer es guindarse de otro periodista. Es más, le dicen así los guindados. Sí. Los guindados es que usted viene y está entrevistando y uno pega. No, pega el micrófono. Bueno, pues yo era una guindada. Yo me guindaba y entonces, claro, yo llegaba y ya todo el mundo, ay, Ya viene la guindada. sí, ya viene y era tan así que me acuerdo que una vez me tocaba cubrir un juicio de un caso, fue un caso como muy mediático, como de un muchacho que creo que trabajaba en el OIJ, que mató a la esposa, bueno, no sé si se dice femicidio o feminicidio, pero bueno, uno de esos terrible. Femicidio. Ambos, creo. Vamos. Sí, Dependiendo de lo que pase. bueno, Gracias, no. gracias. Gracias. La periodista que La no sabe cómo se periodista. dice, bueno, para que vean, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, fue un caso muy, muy sonado y a mí me tocó ir a cubrir el juicio. Igual, o sea, iba entrando, creo que era como la familia de la muchacha, y yo iba tarde y me acuerdo que me bajé del carro y dijo el camarógrafo de Repretel, ahí viene la chinita que se guinda, corra, porque no le va a dar tiempo, porque él decía así, si ya, o sea, si yo no me guindaba ahí, yo no Sí, era sí, el no. tipo de periodista que iba a ir a buscar a la señora. Sí. Gané la noticia. Entonces, no, terrible. O sea, yo duré demasiado en ese trabajo. O sea, el trabajo, el lugar, siempre me trataron súper bien y todo, pero yo era muy mala haciendo eso. Sí, no, muy no. mala. Duré como Es un que no, año y duré demasiado. Yo no sé cómo duré tanto ahí. Porque, no, me acuerdo que temblaba y ya yo no podía irme para mi casa. Yo entraba a las 5 de la mañana. Y salíamos cuando el jefe nos decía que nos podíamos ir. Y a veces yo me iba a las 8 de la noche y yo ya estaba dormida. Sí. Y no, y tras de eso, haciendo un trabajo que no me gustaba, ¿no? Fue una época, bueno, entonces salí muy frustrada de ahí porque yo dije, sí, fui a la U 4 años a estudiar algo que me di cuenta que no me gusta. Bueno, esa parte tal vez, lo típico, ¿verdad? Sí, No, porque después hay se me mucho- abrieron ¿verdad? las puertas. Sí, Ajá. exacto. Las pero- puertas no, pero la visión, el mundo. Pero en ese momento, y estudiar periodismo implicaba de salir en algún noticiero. Sí, porque es lo que uno, y realmente yo creo que es lo que uno piensa, ¿no? O sea, el periodismo, o sea, lo que vos decís, ¿verdad? Va a hacer reportajes a La Nación, va a hacer reportajes a Teletica, va a hacer reportajes a Repretel. Ahora, No, pues no. hay muchas otras cosas, Bueno, ahora o sea, sí. que se pueden hacer y el Podcast. periodismo como que, sí, Pero- ha ido como avanzando conforme también de ahora consumimos información diferente y Sí, todo. es un mundo diferente. Pero en ese momento era como el noticiero. Sí, porque no. Entonces yo salí de ahí como ¿Y ahí para dónde te fuiste? Para la casa. para la casa. Literal, o sea, de ahí me fui a trabajar al negocio de mi familia, que era una venta de accesorios para Para carros, casa. y ver qué hacía. Porque digamos que yo estaba como en una situación así como, de ahí no sé, uno tiene la expectativa de que va a la U y sale y ya, va a trabajar empieza y- su nueva vida, ¿verdad? Sí, va a ser mucho dinero. Va a ser exitoso. Sí. Y ver las películas donde está. Y entonces, Ay. no. Entonces, estuve, no, mucho tiempo, como un año en eso. Y en eso, no sé si me voy a desviar mucho, pero luego me fui para ¿De qué? China, De de la Ay, conversación. sí, O sea, si sí. me voy a desviar, ¿verdad? Y ya estamos haciendo una recapitulación de mi tu vida. Pero luego me fui para China, estuve No. un año allá porque yo con esta cara no hablaba bien mandarín y para mí era súper Sí, cierto, te frustrante. fuiste con tu hermano, ¿no?
Sí, pero eso fue un accidente, o sea, no estaba Tu planeado. hermano tuvo accidente. No estaba planeado que sucediera de esa manera, pero sí, Igual no lo va a escuchar, entonces, quién sabe, quién sabe. si lo Pero escucha, que lo comente. Yo sé que- en realidad fue como que los dos nos fuimos con una beca Ajá, y los sí, me dos acuerdo. aplicamos y a los dos nos escogieron, no sé, tuvimos la suerte, pero fuimos a diferentes lugares, no nos vimos. De China es demasiado grande, él estaba en el sur, yo estaba en Beijing y nos vimos casi que cuando íbamos a volver a Costa Rica. Entonces sí, fue como muy vacilón porque nos escogieron a los dos. Y cómo fue también, no sé, porque eso debe ser como una experiencia súper chiva, digamos, cambiar, y eso es, ¿verdad? Cambiar completamente al otro lado, literalmente del mundo, Sí, y sí, una cultura completamente diferente, todo el, bueno, yo creo que esta todavía peor a lo que era hace 15 años que fuiste, pero, ¿verdad? El encierro y toda la ideología, sí, sí, sí. ¿cómo has vivido eso? Yo no creí que a mí me iba a costar como, o sea, yo no creí que iba a tener ningún choque cultural porque mi papá es de Taiwán y sea como sea, Y pues, sos China, sí, digamos, más bien sos chinita. yo sentía que iba a llegar a un lugar en donde yo iba a sentir pertenencia, así como Ajá. así, de aquí soy, ¿verdad? Y me iban a ver, porque obviamente aquí, o sea, a mí todavía me pasa que yo, por ejemplo, acompaño a mi abuela a citas al hospital Ajá. y la gente me dice, wow, qué bien que aprendió español. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo hizo? Y yo, es que yo nací aquí. ¿Cómo, verdad? Y yo sé que es como, a mí me pasa cuando yo veo TikToks y no, digamos, escucho a la persona y se ve china y la escucho y se escucha como cubana o así. Y como que no coincide, yo sé, y me da risa. Vos Y sos yo así, luego de digo, repente, sí, eso pasa soy yo. conmigo. Entonces, digamos, yo voy a parques nacionales y me piden, y me O sea, cobran tarifa de turista. Y así, ¿en serio? ¿Tanto sí, así? sí. No sé, Ah, yo no me siento, obviamente, yo como nací aquí y mi mamá es tica, de yo no siento que me vea tan extranjera, pero sí me pasa. sí. Y me pasa seguido. Ujú. Entonces yo sentí que cuando estuviera en China y cuando yo estaba allá, ya no iba a pasar, me iba a diluir, Sí. ¿verdad? Entre los Sí, 700 entre el millones. montón, ¿verdad? Y no. Y no, y eso sí fue un choque para mí porque yo llegué allá y resulta que yo me veo muy distinta a A los, a las chinas de allá. Soy ujú. más alta, tengo, o sea, no soy tan blanca, ellas allá son más blanquitas. Y no, y yo dije, ¿pero qué es esto? Y no, o Sí. sea, yo estoy en Costa Rica y de allá no soy, y estoy aquí y aquí tampoco, ¿verdad? No sé de dónde soy, Dios mío. Sí, ¿De sí, qué sí, parte del mundo soy? sí, o sea, como que es extraño, yo no sé si alguna vez ustedes van a sentir eso, pero es como si ustedes se van a un país donde la gente se ve muy distinta, es curioso, Sí, digamos, ¿verdad? vas a sobresalir. Sí, entonces yo toda mi vida aquí, yo dije, sí, porque obviamente yo soy china y me veo china, pero cuando llegué allá no. Y cuando llegué allá, Sí, no. es una China diferente. Sí, y a la gente me hablaba en ruso. Ah, Y yo porque va decía, mucho qué ruso también, raro. ¿no? Y No. yo me acuerdo que yo me quedaba dormida, bueno, vivía como en los edificios de la U. Y, y yo, sí, o sea, me hablaban en ruso y yo me quedaba súper bateada. Y yo decía, ¿qué es esto? Qué raro. Llegaba al restaurante y ruso y hasta que un día el muchacho de la como una soda ahí me dijo, pero es que usted no es de Kazajistán. Y yo, no, nunca había escuchado ese Ah, país en ese momento. Y después me voy a averiguar y puse mujeres Kazajistán y dije, mira, ahí es donde me tengo que ir y para Kazajistán, diluirme. disculpe mi ignorancia, pero, o sea, sí he Es escuchado como, Kazajistán, pero hablan ruso. sí, O, hablan ruso. Es como un país que está sí, en el límite el entre límite. China y Ajá. Rusia, entonces Sí, sí, es un sí. mix O sea, ahí. sí, sí lo tengo mapeado, digamos, pero no sabía realmente. No, Sí, no sé por qué, siempre pensé. No, realmente nunca lo había pensado, ahora que lo pienso. sí, También hay una parte Encender el limítrofe micrófono. una parte limítrofe de China y Rusia, donde la Ajá, gente es china, pero habla ruso, habla porque ruso. son rusos. Ajá. ah, Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. sí, 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 claro. Entonces, sí, fue como, eso sí fue un Amiguitos, choque ahora, cultural para mí, digamos, porque yo pensé que iba a sentir como mucha pertenencia ahí y no. qué miedo. Y no, pero, pero fue una experiencia súper interesante, Entonces, ¿cuánto ya? ¿1 o 2 años? uno. 1 año. Y sí, digamos como, diga, ya no se puede usar YouTube. Sí, no, no hay YouTube, no hay. Sí, no. Bueno, en un momento solo existía Facebook, yo creo, ¿no? Ellos tienen su propio Facebook. O Sí, sea, no es tiene. Facebook, pero Sí, sí. ellos tienen todo su desarrollo de todo, digamos. Ellos no. Sí, igual que ahora tienen su Google. O sea, bueno, tienen su plataforma de búsquedas, tienen su Sí, plataforma de videos, tienen su. sí, Y sí, sí, ahora, sí. peor que nunca, pero bueno. Sí.
Pero tiene eso como que también uno lo analiza socialmente y uno dice, bueno, también hay mucho progreso por eso mismo, ¿verdad? Sí, Porque sí, no es una democracia, es raro. Sí, pero... sí, sí. Vamos a ver, no sé, es lo que lo que hemos estudiado un poquito y lo que he leído un poco, más que ahora está el auge de En China, los capítulos de estudios sociales. en los capítulos de estudios sociales que no tenían, Sí. que eran los que no correspondían al examen. Sí. Pero sí sé que, digamos, por lo general en China, en teoría ellos buscan como el bien, o sea, el bien común, ¿verdad? Es prioritario al bien individual, que es un poco Exacto. nuestra ideología. Exactamente. Sí. Y eso tiene pues sus ventajas y sus desventajas. Como todo en la vida. Sí, Pero, sí. pero obviamente para uno sí tiene que ser, para vos tuvo que haber sido un choque, digamos, supongo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo estaba en una universidad y los extranjeros podíamos como entrar y salir del edificio a la hora que quisiéramos, pero los chinos les cierran el edificio con llave a las 10 de la noche. Les A cierran. los chinos, o sea, Sí. ¿y viven en apartamentos diferentes o viven mezclados? No, separado. Digamos, estaba el edificio de los extranjeros, Ok. ¿verdad? Y, y los dormitorios de extranjeros Sí, y los dormitorios de los chinos. En los dormitorios de los chinos los cierran con llave, los cerraban con llave a las 10 de la noche y nadie podía salir ni entrar a las 10 de la noche. Entonces, si usted chino se iba de fiesta, ¿verdad? Hay que ir a dormir donde ustedes. Sí, sí, o un McDonald's o algo, ¿verdad? Y no es bien visto. Y en cada cuarto entran 6 chinos o 6 chinas, ¿verdad? O sea, un cuartito así, es como Como hostel, típico hostel. Sí. Y así, sí, o sea, ellos están súper, es que también Sí, mucha gente. es demasiada la gente, ¿verdad? Mucha población. Sí, es como salir en la romería, como que todos los días fuera la romería, Ajá. así, más o menos, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, es una cultura como muy, no sé, muy estresante también, Sí. son muy competitivos. Yo recuerdo que en la universidad que yo estaba, el año que yo estuve, se suicidaron como 4 chinos así cercanos a la... Y, sí, se suicidó. Porque el suicidio es como lo más común allá, ¿verdad? Porque la gente no aguanta la presión. La presión y el estrés de estar en... Sí. Entonces a la puerta guindaban manzanas cuando alguna persona se suicidaba. Sí, feísimo. O sea, era como una señal de que algo había pasado. Una manzana. Manzanas, guindaban manzanas. Como no sé. Sí, las amarraban. Manzanas, perdón. Frutas, sí. Sí, pero ¿qué decir? ¿Los naturales o...? Naturales. O algún... Naturales, o plástico, sí. Es que se sabe que los chinos son muy supersticiosos. Sí, por supuesto. Entonces ellos, las manzanas naturales, las guindaban en la puerta y cuando las manzanas empezaban a podrir, que decían que ya el espíritu había abandonado el cuarto, lo limpiaban y ya se podía volver a alquilar. Sí. Y tenían también, bueno, no sé si en los edificios, porque, bueno, yo estuve en India también y en India los edificios tienen una net para que si la gente no se tire no, ahí no habían puesto net. ¿No? No sé, faltaba eso, porque era la forma más común. Sí, ellos, por eso, y de hecho bueno, cuando yo fui, sí era como un balconcito, pero ya los balcones tenían como vidrios. Y aún así tenían como una netita. Es que yo fui hace muchos años. Sí, bueno, no sé, yo fui hace 4 años. No. Sí, eso lo mío. A India. Sí, no tenían. Porque tienen seguro no alcanzaba el presupuesto o algo, pero no tenían. Sí. Pero ahí sí. Obviamente cuando yo pregunté me dijeron que era para que si se caía un celular o algo así. Sí, obvio, sí, pero... Yo soy de Latinoamérica. Sí. No voy a tramar un tramador. Sí. Eso tiene algo diferente. Pero verás qué curioso, porque cuando pasó me acuerdo que el primer suicidio y fuimos a ver qué había pasado, ¿verdad? Entonces el círculo que estaba alrededor, todos eran latinoamericanos. Se entrevistó a la gente. No. Todos eran latinos. Sí, no había ningún europeo, o sea, como que el chisme y eso de vinear es muy latino. Es muy latino. No había ningún europeo, ningún asiático viendo a ver qué pasaba. Ahí estaban como todos los latinos. Ay, vieras, es que dicen que era el amigo, ¿verdad? Sí, se sacó un 97 en el examen. Y no lo pudo superar. Y no lo pudo superar. Sí, a uno le da risa, pero en realidad ellos es muy duro porque es demasiado competitivo el ambiente.
Sí, sí. Y creo que pasa normalmente, creo que Japón también, ¿verdad? Bueno, Corea, Corea, sí. bueno, Corea. Es súper, súper, súper Sí. competitivo y es que es Es tanta cantidad demasiada de gente gente y y muy pocas oportunidades para sí, la cantidad de gente que hay. bueno, por dicho estamos en Latinoamérica y es otra historia. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue, eso fue tu experiencia en China. Sí. Está Y luego increíble. vine y me reencontré con el periodismo. Un Después, reamor. sí, sí, digamos, algo Sí, así, sí. ¿verdad? No sé En el si- sentido de que yo vine, bueno, vine a ver sí. qué hacía, tenía que buscar Sí, trabajo, porque yo ya dije, "Di, sí, fuiste como a estudiar nada más mandarín y listo, sí, ¿verdad? O sí, sea, sí", y volví y de ahí estaba como el negocio de la familia, pero siempre es como, y yo dije, bueno, yo estoy, ya habían cambiado un poco las cosas, ya no, ya el periodismo no se veía solo como el noticiero, ajá, entonces me acuerdo que una amiga me dijo, bueno, es que una amiga trabaja acá y está buscando a alguien que le escriba, ¿verdad? Entonces notas. ya la contacté, sí, y entonces me dijo, es que este es el trabajo que ningún periodista quiere hacer, porque era muy, muy publicitario, muy Ah, de ok, mercadeo, pero de ahí, a más no haber, yo dije, sí. es lo que toca. Y así fue cuando me metí en temas de mercadeo. Y te gusta, me imagino, ahora Sí, sí, estás sí, como aunque más. yo nunca planeé como trabajar en esto, la verdad es que sí, a mí me gusta, es chido. Sí, sí, porque creo que por ahí leí también eh, que decías eso, yo creo, ¿verdad? Que para la empatía que tenías cuando estabas en periodismo directo en Colombia, Sí, te sirvió más bien, fue como una catapulta o te impulsó cuando pasaste como a escribir, porque ahí la sí, empatía era como, sí, sí, porque para hacer historias uno necesita como como sentir esa empatía y ver si la historia le va a gustar a la gente. Y era algo que cuando yo reporteaba, no me dejaba reportear más bien, porque cuando usted reportea no tiene que tener empatía, tiene que ser como muy frío no sé, y como no sentir nada. como Y preguntar, no sé, a mí me molesta siempre, ¿cómo se siente? Bueno, sí, no, y se me vieras acaba de morir que el hijo, o sea, ¿qué ver piensa cómo me siento? las Me escenas, mataron a mí, sí, sí, bueno, fatal, a mí fatal, sí, ¿verdad? sí. Yo sí lo voy a criticar porque nadie lo va a escuchar, pero bueno. Sí, y Yo más sí bien era puedo. algo que me costaba mucho, pero ya del otro lado, digamos, como haciendo historias o escribiendo para marcas, más bien yo me ponía en el lugar del Del consumidor. consumidor. Ajá. Y me acuerdo que a veces me ponían así como, ay, es que este cliente, cuando yo empecé escribiendo publireportajes, que era así como, toma, esta es una botella, queremos vender esta botella de agua. Y el Yajaira escriba esta botella de agua para que la gente la compre, ¿verdad? Entonces, Básicamente es eso. En realidad es muy difícil de hacer. Como copywriter. Y sí, 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 ¿verdad? Y entonces yo empezaba a decir, bueno, y voy a ver la botella, mira, se agarra fácil, y, ¿verdad? Como esa empatía, a ver, pero a veces me ponían cosas muy rudas, como un servilletero, me acuerdo. O sea, era una empresa que importa servilleteros, y era así. Y entonces el vendedor me dice, es que tiene que hacer un public reportaje a este servilletero, y yo, o sea, pero usted le pone las servilletas que voy a escribir, entonces el mejor no sé, servilletero del mundo. póngase creativa. Y tras de eso le vendí media página. Yo, ¿cómo voy a escribir media página de un servilleteros? No O sé, sea, el servilletero que murió en Cinchona, por ejemplo. está hecho de este material que cuando usted tome la servilleta, ¿verdad? Y Vamos a sentir algo diferente. sí, o sea, o sea, me tocó hacer cosas como muy complicadas también. Y no sé, a mí siempre me ha tocado trabajar, ya digamos, en la parte de marketing. Muchos de mis primeros trabajos eran como con productos muy difíciles de vender, Sí, como con proyectos que no se sí. movían, y yo sentía como que yo tenía una mala suerte, pero al final, como todo, no sé, uno le va encontrando, El sabor, el flavor. sí, o todo tiene aprendizajes, entonces, cuando uno trabaja con productos que son súper complejos, que, Sí. ¿verdad? Uno tiene que ponerse más creativo para ver por dónde entramos a hablarle a la botella de agua y por ahí fue como que, no sé, tal vez adquiriendo ciertas habilidades, ¿verdad? Sí. Para verle el lado positivo o No, el lado amable. interesante a un servilletero. ¿Y qué terminaste haciendo, sabes, con el servilletero? ¿Te acuerdas? O sea, ¿qué fue? No, yo creo que fuimos a hablar con él. Yo le dije, no, déme chance de hablar con el cliente a ver qué más tiene, Ok, ¿verdad? ok. Tal vez el servilletero sea parte de una línea de otras cosas y creo que por ahí fue como lo enfocamos, como que el servilletero era una Mm. línea de productos que se ponían en la mesa y también tenía para las Eso le salsitas y digo, entonces ahí salsita, leí, salsa de tomate, sí, entonces ya podía escribir un mayonesa. párrafo del servilletero, un párrafo del de las salsitas y así llenar la media página. Ya me me Sí, imagino, o sea, bueno. Pero bueno, pero voy al punto de que a veces, ¿verdad? Ciertas debilidades en algún sector
se convierten en una fortaleza en otro. Sí, Es lo que vos decís, o sea, sí, la guindada era que decías, ¿verdad? la guindada, sí. La chinita guindada, Sí, la chinita guindada, pues era pura sobrevivencia, sí, sí, bueno, ¿verdad? sí, ahí salió Era como, nuestro lado yo de sobrevivir. necesito llegar a la sala de a la oficina con algo y la verdad es que, que me digan guindada, pero que no me despidan, ¿verdad? Era pura Sí, 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 pura sobrevivencia. sobrevivencia. Pero vuelvo a un punto como de eso, ¿verdad? O sea, como esa fortaleza, pero esa debilidad, entre comillas, que se daba en la parte de periodismo de sucesos, como aquí más bien se te volvió una fortaleza para, para, para llegar y conectar, y como en la parte de marketing se te vuelve una fortaleza sentir esa empatía con la gente, o con la historia, o con el negocio, o con el producto que quieres desarrollar, o hacer un storytelling, contar una historia, y vos misma, ¿verdad? Una empatía consigo misma, Sí, ¿verdad? O sea, cómo lo puedes transmitir y le das vuelta, que a veces pasa, ¿verdad? Nos frustramos, y yo creo que lo vos decías, ¿verdad? O sea, era como muy frustrante, pero ahora más bien cómo agarrar esa frustración y darle una vuelta y que sea algo súper positivo. sí, yo más bien ahora cada vez que me pasa algo difícil o complejo, digo, bueno, voy a anotarlo para transformarlo en una historia y luego ver de qué manera esto me puede como ayudar a algo, ¿verdad? Ajá. Cuando lo resuelva, cuando sepa qué voy a hacer con esto, lo voy a transformar en una historia para publicarlo, ¿verdad? Sí. Eso es pura práctica. Y a mí siempre me dicen, pero ¿cómo hace para usted seleccionar y tener tan buenas historias? Las historias son casi que las mismas, a todos nos pasan cosas muy parecidas, nada más que la forma en que cada uno aborda la situación es Es distinta. diferente. Y la diferencia es que yo decido contarlo para contar qué hice con el negocio y cómo lo resolví. Y mucha gente o la mayoría decide no contarlo. Sí. Y entonces... Nos lo contamos a nuestro círculo de amigos, sí, sí, o no lo sí. decimos, nada Pero más. Sí. usualmente a los clientes les gusta saber cómo resolvimos Ajá. las cosas y socialmente hay un gusto, o sea, nos gusta cuando alguien sufre y luego lo soluciona. Es extraño. Nos gusta la sangre. Por Sí, eso, nos gusta ver como por el eso, sufrimiento en otra, o sea, en otra persona por eso el y círculo, ¿cómo es? Por eso el Coliseo Romano. sí, sí, no, Y o por sea, eso, siempre es como las historias de la persona que se esforzó un montón, siempre son como, tienen la aprobación social. Cuando a alguien le costó mucho algo, ya, bienvenido, ¿verdad? bienvenido a los que sufrimos. Sí, sí, es porque también de uno mismo sufre cosas, ¿verdad? Entonces uno siente empatía y entonces como que ese tipo de historias gustan mucho. Y no es que uno sea un dramático, a todos nos pasan cosas así. Es un No, tema pero de sí. hacerlo estratégicamente, ¿verdad? Y sacarle Es provecho. saber cómo agarrar ese dramatismo y llevarlo Sí, sí, a sí, una historia. sí, exactamente. Bueno, ahí podemos contar cómo nos ha ido mal estos días. O yo sé, hemos sufrido. Hemos sufrido con todo, no mentiras. Y cambiando un poquito, porque también hay un punto ahí que estaba viendo que realmente lo he visto por algún lado en tus redes, pero no he profundizado, que es, creo que algo de chicas poderosas, eso sí, o sea, Ay, es como, me estoqueó bien, te Alex. bien estoqueada, Sí, ya, ¿quién bueno, estoquea? sí, ¿Quién Chicas Poderosas es una organización internacional. Ok, sí, te Y sí, sí, sí. te estoqueé, pero no tanto. La fundó una muchacha brasileña que ella participó en esta beca del Centro Internacional de Ajá, Periodistas y fue el proyecto de ella. Y en los medios hay muy poca equidad, ¿verdad? Usualmente la mayoría de los periodistas son hombres. Entonces como que ella empezó el proyecto como para, darle, sí, abrir espacios para ajá. que haya más representación femenina en los medios. Y Deberíamos hacer eso en ingeniería de sistemas también, sí, porque somos unas demasiados. chicas poderosas en Necesitamos, sistemas. creo que hay uno, se llama Power Rocket, creo que el programa es de Power Rocket, y creo que se enfoca principalmente en chicas, pero no sé, Hay una modelo de creo- Victoria's Secret, es que no me acuerdo el nombre, pero ella Victoria. tiene, o ex modelo de Victoria's Secret que estudió ingeniería en sistemas. Ah, ¿en serio? Sí, y tiene una escuela y una academia y hace bootcamps y todo. Y Ah, promueven qué mucho chido. eso. No me acuerdo ahorita el nombre, pero sí. Sí, no, nosotros también necesitamos mucho en el sistema más chicas. De hecho, sufrimos mucho también, porque obviamente ahora está Sí. como mucho en boga que las compañías hagan una equidad entre hombres y mujeres, lo cual está muy bien, pero a veces dificulta ciertas áreas, porque para nosotros es súper difícil cuando vamos a traer gente nueva, porque, o sea, sinceramente, o sea,
si ocupamos una posición y llegan 10 currículums, o sea, 11 son de hombres. Sí, eso sea, pasa pasa casi que mucho. en mucha mayoría, yo creo. Sí. Periodismo pasa mucho eso. También porque los horarios son muy complejos, entonces de las mujeres casi siempre tienen cargas asociadas a la casa y la familia, entonces deciden, ¿verdad? Y dejan el trabajo y entonces lo toma un hombre y así. Entonces de Qué eso se incómodo, trata pero bueno. Chicas. Entonces tienen en cada país hay como una representación y en Costa Rica hay representación. Yo en realidad se llaman capítulos porque tienen que Ok. rotar. O sea, uno no puede estar No te como... puedes perpetuar en el Es poder. para darle, sí, para darle oportunidad a otras. Entonces, Vos. en el capítulo 2021-2022, a mí me invitaron a formar parte, pero en realidad yo no soy como la que dirige. Las que Ok. dirigen son otras dos, eh, pero les robé protagonismo. No te voy a contar historia. Sí, no, en realidad, Pero ¿cómo lo promueven? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo ahorita? Bueno, por lo menos en Costa ayer, Rica. ayer tuvimos una charla Ajá. que era como tips para y recomendaciones para reacción digital, como para los periodistas que están haciendo freelance, ¿verdad? Y que estén actualizadas. Sí, Entonces, sí. como mucho Charla, charlas, aportación. actualización. También se hace como mucho mapeo para saber cómo están la situación de las periodistas, ¿verdad? Eh, en las salas de redacción. eh, sí, digamos, las periodistas también sufren mucho acoso, ¿verdad? Y entonces como para saber cómo están y tratar de hacer cosas que puedan ayudarlas a estar mejor, digamos, a Ajá. estar en una condición laboral bien. Sí, porque Digamos, aquí no es tanto, yo creo, pero verás que en otros países de Centroamérica es muy rudo. es que son muy O sea, machistas. es muy ¿No? rudo ser Bueno, sé periodista que y no es es muy tan rudo ser machista, mujer. pero Sí, bueno, yo que he trabajado con gente de Centroamérica, espero sí. que nadie lo escuche. Entonces, pero sí siento la diferencia, o sea, sí los comentarios que hacen a veces A veces sí hay mucha persecución es muy, muy no es machista. tan seguro como aquí, ¿verdad? Bueno, aparte de los problemas, gracias a Dios, en Costa Rica no tenemos esas dificultades, Sí, pero igual el machismo está, o sea, Costa Rica yo siento que falta muchísimo por trabajar, sinceramente, sí. obviamente no es que no, Pero si pero uno se compara, sí, si nos comparamos no estamos tan mal. sí. O será Sí. nuestro conformismo, no sé, ¿verdad? No, bueno, tal vez. No, creo que sea conformismo, sino es que en verdad creo que, sí, obviamente es una evolución como todo. Yo digo que en algún momento, ojalá sí nos equiparemos. Posiblemente no lo vayamos a ver, no estemos en Sí, este sí, mundo cuando se pase. sí, Pero sí, ojalá en algún momento se equipare muchísimo. Y creo que sí, o sea, realmente ahora hay muchos proyectos y hay muchos, pues yo soy bastante apoyo eso. Por eso digo, en ese tema, chicas, estudien más en esos temas, ocupamos más mujeres. sí, Y somos súper buenas, en verdad. O sea, realmente trabajar, por lo menos en la parte de ingeniería de sistemas, trabajar con chicas, tienen demasiados beneficios sí. superiores a nosotros. Sí, son mucho más organizadas, son con más teamwork. Sí, no sé, es como que llevan todo un poquito mejor. En cambio, los más, ¿sabes? Somos como. Despistados. Sí, somos. Tienen los lóbulos más conectados que uno. ¿En serio? Sí. No sé, yo no sé eso. El cerebro, el derecho y el izquierdo están más cerca y están más Ah, conectados. Ajá. qué interesante. Bueno, no sé si se escucha ahí. No sé si se escucha. Sí, sí. ¿Sí se escucha? Pero bueno, si no escucharon, lo que dijo Noé fue que los lóbulos están más conectados, bueno, más cerca del racional y el conceptual Sí, del hombre y la mujer. Pero bueno, ya, yo sé que también te tenés que ir, nada más que quería que tenés también responsabilidades y no que quiero quitar mucho más tiempo. ¿Que hable más duro? ¿O acerco más esto? Así, ya me están regañando. ¿O me pone más ganancia ahí? Estoy hablando más bajo. Sí. Pero bueno, para terminar ya encontré algo muy interesante a ver si lo puedo leer bien porque no soy buen lector, me distraigo. Algo que tenías en tu blog, perdón, en tu blog no, creo que tu Facebook. ajá, Sí. qué miedo. Y es algo que, a ver si te lo referencias, A dice, veces uno publica cosas que uno en el momento, ¿verdad? bueno, esto es 1900, es algo que publicas. Por ejemplo, de mi época de modelaje, yo me alegro demasiado que Ay, no hablamos de eso, que no habían redes sociales. no hablamos de eso Porque sí, pero bueno. con Eneida. Por cierto,
Bueno, creo que estaba en Europa, algo así, ¿verdad? La profesora, Sí, ella vive en España. en España. Ujú. Por ahí. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, no porque sabemos que tenemos... A ver si te hace referencias, es algo que sea, bueno, no lo leí bien, pero es de Querido Diario. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. O Creo que sea, eso fue hace sí. poquito, ¿no? Bueno, lo publicaron el 6 de julio del 2021. Sí, lo escribí yo. Ajá. Sí, Desde el reposo. La no invitada. sí, 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 Ajá. sí. Voy a leerlo y quiero que Ok. hablemos un poquito de eso porque me Bueno. parece súper interesante. Sí, sí, sí. Traté de leerlo, pero la verdad es que, o sea, traté de como entrar al blog y lo leí rapidito. Es un poco largo. Sí, pero no, nada más es como un extracto de lo que ellos pusieron Ok, ok. dice, y vamos a ver si sale bien. Y si no lo Léalo cortan, con sentimiento. con sentimiento, ¿no? Sí. Si no lo cortamos. Y ya. Esa es la ventaja Lo hacemos del otra vez. Sí, lo hacemos otra vez hasta que salga bien. Sí. Dice, no me voy a morir. Ya he estado aquí antes. Ya que hemos estado juntas antes y no me morí. No me morí antes, no me voy a morir ahora. Y entonces le dije, ya noté que estás aquí. Estoy sintiendo todo y no me voy a morir. Yajaira. Parecen las adivinanzas de, ¿cómo se llama ese libro? De Escuela para Todos. Espera para todo. A ver si adivinaron qué es, de qué estoy hablando ahí. Yo más o menos leí el post, entonces, perdón, el blog. Ya sabe de qué trata. Entonces más o menos de qué trata. Pero quiero que lo veas vos. Es un poema a la ansiedad, digamos, porque no sé, cada persona tiene como su forma de reaccionar a las cosas. Ajá. Y la mía, cuando, digamos, yo difícilmente, o sea, yo me estreso, ¿verdad? Pero yo soy Sí. como, puedo como mantener la calma, soy como muy ecuánime. Entonces puede haber un incendio. ¿Han visto ese GIF que es un El perrito? perrito que está ahí, todo se está quemando atrás. Yo soy esa persona. El perrito. Sí, sí, de hecho, hace unos meses, como en diciembre, estaba en la casa de mi cuñada y mi novio cruzó la puerta de vidrio. Ajá. O sea, se fue jugando con Sí, los sí, sí. perros y cruzó la puerta de vidrio, Y- así, ¿verdad? Y en la casa hay cámaras, ¿verdad? Y sonó, ¿verdad? Eso es un accidente sí, sí, grave, ¿verdad? sí, sí. Pero Claro. bueno, la casa tenía como estos polarizados de Ajá, seguridad, ajá. pero no sabíamos, Ah, ¿verdad? ok. En el momento. Entonces en el video, después ponen el video, ¿verdad? Están así en la sala, está la sobrina de mi novio con el perro, estoy yo sentada en un sillón y aparece mi novio así, sale corriendo, cruza las ventanas, ¿verdad? Todo el mundo dice, ¡ah! Y yo me quedé sentada en el sillón. O sea, en mi cerebro todo, ¿verdad? Y entonces después mi novio decía, bueno, y yo no sé si Yajaira me quiere, porque, o sea, vean el video, ¿verdad? O sea, yo me estrellé con una puerta de vidrio y Yajaira no movió un dedo. Y, o sea, en realidad es que esa es como mi forma de, tienes lado bueno y lado no tan bueno, Sí, que es sí. el tema de la ansiedad. Como que puede haber un incendio, una situación así, y yo puedo no sobre reaccionar. O sea, Ok. yo estoy como analizando en mi mente, digamos, Como yo dije, estudiando qué está pasando, qué tengo que cruzó hacer. la puerta de vidrio, hay que llamar a una ambulancia, o sea, todo eso está sucediendo en mi mente, nada más que mi cuerpo no está Ajá. conectado con, ¿verdad? Entonces, yo no soy como de las personas que tiembla y sale corriendo y así. Físicamente no reaccionas No, demasiado. no, entonces, para ciertos trabajos es muy bueno, digamos, Ajá. cuando yo trabajaba organizando eventos, y los eventos en vivo tienen como un montón de imprevistos. Entonces, demasiado. me acuerdo que a veces, en un evento usted va a abrir puertas y no está montado, ¿verdad? Y no, pero salga y dígale a la gente. Y yo, sí, ¿verdad? Entonces yo doy esa imagen de todo está bien, no está pasando nada. Todo está cheer, todo está Sí. tuanis, todo. Pero yo creo que me pasa la factura en otras cosas. O sea, Ajá. creo que de alguna forma el cuerpo tiene como que ver cómo libera. Sí, Y sí, entonces, en mi caso, mi cuerpo como que libera con ansiedad y Ajá. específicamente hiperventilo. en serio. Entonces, sí, digamos, hace mucho tiempo no Ajá. hiperventilo porque ya lo conozco muy bien. Sí, ya lo sabes, ya aprendiste. Ya aprendí y ya todo, pero en su momento yo decía, me está dando un infarto. Y, ¿verdad? Es que son Y exactamente los súper. mismos signos. Sí. Exactamente. Y recuerdo que en algún momento digamos, yo no sabía que estaba hiperventilando, ¿verdad? Una vez mi hermano me llevó de emergencias al hospital. Ajá, que sí, es típico. Porque le estaba dando un infarto Sí, y sí. así, y yo entré en silla de ruedas, pero yo no podía caminar. O sea, mi hermano me levantó, me puso en una silla de ruedas, y 15 minutos después, yo dije, yo no voy a salir caminando por la misma puerta donde todo el mundo me iba a silla de ruedas. Hiperventilo otra vez de la vergüenza, o sea, en emergencias, ¿verdad? Y en el proceso, me acuerdo que la doctora me recetó
de medicamentos Sí, para la ansiedad. Y me dijo, Ansiolito. sí, Algo me dijo así. así como, si usted decide comprar esto, o sea, si usted viene aquí a Ajá. un hospital, yo tengo que atenderla. Y mi responsabilidad es esta, ¿verdad? Y aquí está la receta. Pero no hay vuelta atrás. O sea, si usted empieza a tomar Es esto, como la cocaína. sí, algo así. O sea, y yo dije, Como la meta de hacerlo. sí, sí, Entra la metapetopina y no sale de ahí. sí, sí, exactamente. La met, Algo así me dijo la doctora. Y yo, como que me llegó mucho lo que ella me dijo, Ajá. ¿verdad? Entonces me dice, ¿por qué no trata de buscar otras cosas antes? Y yo salí de ahí y boté la receta en el primer basurero. Porque yo dije, si la tengo, ¿verdad? Si la tengo, la voy a ir a comprar para no sentir esto nunca más, ¿verdad? Sí, porque Entonces, son los sentimientos más feos. sí, Bueno, sí, nunca me ha sí. pasado, pero sí sé que Sí, sí. o sea, es Y que la relativamente boté. sentirse muriéndose. O sea, Sí, y es muy curioso, ¿verdad? Porque yo empecé a hiperventilar cuando dije, ay, estoy estresada, voy a hacer ejercicio. Entonces yo cuando hacía ejercicio, hablando de que el ejercicio, no sí. lo voy a decir porque no quiero dar una mala imagen, el ejercicio es muy bueno para la salud, hagan ejercicio. Yo estaba haciendo Ajá. ejercicio y empecé a hiperventilar y yo decía, no, hay algo malo en mi cuerpo, mejor ya no hago, ¿verdad? Y en realidad no sé por qué el ejercicio me causaba Te estrés. causaba estrés. Era como esas Es cosas que estresante. la vida es trabajar, comer saludable, tomar agua, hacer ejercicio. Y a mí como que el ejercicio me cuesta, o sea, no es algo como que Si no lo disfrutas, no tengo esa te disciplina. pasan las mías, no lo disfruto. Lo hago porque Entonces, sí, hay que tras de que trabajar, ya yo comer tal vez bien, así. estaba muy estresada, estaba haciendo Pero algo por presión social, ¿verdad? Y entonces, para ese contar era una el historia. momento Para contar una historia. ¿verdad? Sí, que Empezaba a explotas. hiperventilar. Y después de eso pasó a que ya hiperventilaba cuando no estaba haciendo ejercicio. Y ya dije, así, algo malo en mi cuerpo, ¿verdad? Pero no. Entonces, yo decidí no tomar pastillas. O sea, si alguien decide medicarse, todo bien, ¿verdad? Cada quien toma sus propias decisiones. Pero no lo hagan. Pero yo No lo decidí hagan. porque yo dije, no quiero como, me da Mediten. pereza estar como dependiendo de una Otra pastilla cosa. para sentirme bien. Entonces, decidí como, no sé, como hacer otras cosas ¿Qué haces? intentar ¿Haces algo, meditar. no? Meditar. Escribir, ¿verdad? Me ha ayudado, como que una de las A liberarte. recomendaciones, sí, que me dieron fue como escriba en las noches todo lo que tiene en mente. Digamos, no pensando en escribir algo perfecto ni redactado, Dejamos el perfeccionismo, ya ¿verdad? lo Nada, no, hablamos. es como vaciar la mente, Ajá. ¿verdad? Entonces, si uno lo Desahogarte. hace, sí, si uno lo hace en las noches, esos pensamientos con los que uno se acuesta, digamos que es una forma de descargar eso. Eso me ha servido. Cuando estoy muy mal, tengo que hacerlo en la mañana y en la noche, ¿verdad? Doble dosis. Sí, porque digamos que sí. Y eso me ha ayudado tener cierta actividad física, o sea, tal vez no tanto como hacer ejercicio, pero sí Salir a caminar. salir con los perros y todo, sacar a los perros, ese tipo de cosas a mí me ayuda. Dormir bien me ayuda, ¿verdad? Eso es algo muy personal, cada persona que padece ansiedad tiene que encontrar su fórmula. Sí. Pero entonces en medio de escribir, ¿verdad? Que fue una de las recomendaciones que me dieron que me podía funcionar, yo dije, voy a escribir de esto. Y Querido Diario es de Wendy, que le voy a pasar el episodio, Wendy sí lo va a ver, ¿verdad? Y Wendy tiene este Si llega a este blog. punto, Wendy, Wendy nos avisa también. Wendy tiene este blog que es otro uso de storytelling, ¿verdad? Okay. Distinto al que yo Ajá. le doy. En el caso de Wendy tiene un blog que le da la oportunidad a personas que quieran escribir sus historias para que hagan como terapia y, bueno, no terapia, se desahoguen. Ajá. Y de pronto usted no quiere tener un blog, pero puede escribir en el de Wendy. Y entonces yo le dije a Wendy, yo voy a escribir sobre mi relación con la ansiedad. Y Wendy me dijo, sí, claro. Y entonces, no sé, a mí me gusta escribir y tengo cierta habilidad y en medio de todo eso me quedó como un poema y lo pusimos ahí y es vacilón porque cada cierto tiempo la gente me dice, ay, me encontré esto. Tuyo. Sí, ¿ves? ¿Estás bien? Y no sé qué, yo sí, estoy bien. Bueno, estoy bien. yo no lo, bueno, tal vez que no, sé, no lo vi como tan negativo, digamos. Bueno, no es negativo. Yo traté de que no fuera negativo. No lo veo así como, pues, si te preguntas ¿están bien? Por lo general es porque vieron como algo malo, sino simplemente, no sé. Bueno, tal vez porque te conozco, tal vez sí, no lo vi como pero tan, cuando recién se publicó, me acuerdo que me escribieron como 9 personas. ¿Cómo hizo? Yo estoy así, fatal, pero no le diga a nadie que yo hiperventilo, no le diga a nadie que, porque todavía es como un tema como muy tabú, sí, ¿verdad?
Sí, la terapia psicológica tenemos como... Sí, o sea, todavía tenemos todo como lo de ese, cosas de salud mental ese son... viejo concepto. Sí, todo lo que tenga que ver con salud mental lo vemos como tema de va al psicólogo porque está loco. Sí, 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 sí. O es como débil, como débil, no puede controlar su mente. Sí, menos para un Yo me hombre. sentía un poco así, Sí, como, bueno, como que para mí la enfermedad tiene que ser física, ¿verdad? es que eso es lo que tenemos como el O sea, concepto, ¿verdad? como, Si no, todo lo sí, demás es debilidad. sí, como yo decía, ¿y por qué? Sí, qué raro. Sí, sí, hablan mucho que que la nueva pandemia Sí, de problemas psicológicos o problemas mentales, ¿verdad? Bueno, no problemas mentales, pero sí salud mental, ¿verdad? La falta de salud mental y eso de que estamos acostumbrados a que si va al psicólogo es porque en verdad está loco, ¿verdad? sí, sí. Porque En no realidad tiene cada nada. persona asimila y procesa las cosas distinto, ¿verdad? Hay gente que no hiperventila, pero de pronto le da por pegarse un atracón de comida y es su Qué forma de rico, wow. procesar, ¿verdad? Yo tengo un poco de eso, nada más que la genética El asiática me alcohol. ayuda, Te da por pero comer. sí, Sí. sí, y varias gente me ha dicho que como más que una mujer promedio, ¿verdad? No sé. Ok, que es una mujer promedio. No sé, o sea, eso es curioso, Sí. como que Sí, como sí, no, en no, porciones, en porciones, digamos, sí, como no, en no, porciones, sí. sí, 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 Eh, pero de no sé, puede ser que la genética ahí me ayude. sí, te está Eso no ayudando. se note, Te nota. porque no hago tanto ejercicio. Sí. Ahorita que estabas diciendo eso me da mucha risa porque cada uno canaliza a su forma, digamos. Sí. Yo también padezco relativamente de ansiedad, no me dan los ataques ni nada de ese tipo de cosas. Pero sí, digamos, me costaba como dormir. Yo creo que lo hemos hablado también. Sí, Y yo hago insomnio. insomnio. Yo hago todo lo contrario a lo que recomiendan. O sea, la gente recomienda no duermo con el celular. Y usted sí, Yo ocupo el celular para dormir. Recomiendan no sé, no tomar café. no tomar café. Yo tomo café, no, o sea, ya no Y usted tanto. con el café en la mesita de la par. Sí, no tanto, pero digamos, no me afecta. Inclusive, a veces hasta me ayuda. ¿Qué más dicen? O sea, lo de la tele, de que apague todas las Ajá. luces, de que... O sea, yo ya intenté todo eso y nada Y me no, sirvió. Entonces, ya todo eso no me sirvió, ¿para qué? entonces voy a hacer todo lo contrario. ¿Y le Y sirve? me sirve. O sea, Bueno, sí, cada persona. por eso te digo, o sea, a veces es como... O sea, obviamente cada uno canaliza y no quiero decir que la gente no, Sí, 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 no. sí, no No lo hagan, recomiende. no lo estoy recomendando, o sea, háganlo, pero no lo recomiendo. No, pero quiero decir, o sea, dice, ya yo intento todo y haga lo contrario. Y en verdad, o sea, sí me duermo como escuchando podcast, o no sé, ahora alguna serie cómica, algo Yo no puedo que no ver me llame la atención. series, o sea, obviamente puedo hacerlo, pero más bien me mido y trato de no ver series cerca, o sea, como así, como hacer una maratón, ver un capítulo de una serie y acostarme a dormir. O sea, Sí, o sea, me dan Este. pesadillas, yo sueño con eso, me afecta mucho como la calidad del sueño. sí, por eso, Sí. no, obviamente, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan en casa. No, pero es vacilón, lo que te digo, digamos, a mí más bien me sirve todo lo contrario. Sí, obviamente una serie que me enganche, más bien, o una película, no puedo ver como película. Es que hay que saber, ¿verdad? Tal vez Sí. hay como irse midiendo. O sea, no ¿Cuál puedo es su ver género de películas o series? Es que veo cualquier cosa. No. ¿En O serio? sea, no me gusta como el terror o ese Sí, tipo de cosas, no. sí, a mí tampoco. Pero Bueno, depende. depende del suspenso. Pero digamos, ahorita estoy enganchado con Better Call Saul, por ejemplo, que está como de aboga, que es la presecuela más bien de Breaking Bad. No sé si Ok. escuchaste. Es No. como Netflix. O sea, Breaking Bad sí, sí sé, Ajá. pero no sé. Sí. ¿Nunca viste otra. Breaking Bad? No. Vieras que me da miedo enviciarme. Sí. Sí, No, sí, sí. envíciese. Tiene que verlo. Es que sí, digamos que yo también trato como de mis genes asiáticos, nuevamente, los chinos son muy viciosos. De jugar. Sí, entonces Vamos al casino. yo, sí, exacto, yo trato como de evitar cosas Evitamos el como para casino. no, o sea, yo siento que yo estoy predispuesta genéticamente a Bueno, cosas así. yo también, o sea, yo siempre digo y siempre vacilamos aquí, que yo digo, o sea, yo soy típico para cualquier vicio. Yo creo que yo sí, entonces también. yo trato de tener cuidado. Bueno, yo lo estoy viendo por segunda vez. Pero, Entonces Breaking Bad, yo digo, no, o sea, la voy a ver cuando tenga tiempo. o sea, eso Y no yo puede ser. digo, sí, mejor. Sí. Es que sí, o sea, no sé, para mí sí es muy chido porque sale como la foto y, o sea, es como una serie completamente diferente a lo que uno. Sí, Y tampoco tengo mucho tiempo, la verdad, o sea, no. Entonces lo que hago es, y he tratado, bueno, me encanta no como dormir, los superhéroes. no dormir, No dormir, no, no tampoco. comer. No. No, pero ¿sabes qué lo que hago? Digamos, como para desconectarme también, como cuando estoy comiendo, trato como de ver 15 minutos o 20 minutos mientras como. Pero hay series en las que uno no puede comer. O sea, yo tengo clasificadas, hay series para comer. Sí, Hay unas que usted hace así y se perdió todo. bueno, sí. Sí, bueno, no sé.
Bueno, lo que Es hago muy es... despistado. Sí, es que me pasa con todo. Pero sí, o no sé, ¿a vos qué te gusta ver? Más o menos. Em, Me gustan las series y películas que tienen que ver como con estafas y cosas así. Ah, como Eh, Ocean Eleven, o... sí, 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 sí. Bueno, Ocean Eleven, Ocean no sé qué, Sí, todo sí, sí, sí. todas las Como Ocean. creo que ese es, y me gusta mucho la ciencia ficción. Como Star Wars, Sí, o Star Trek. Sí, sí, sí. cosillas O, nerd. sí, sí, sí. Pero sí, a mí me gusta ciencia ficción. Hay una chiva que, o sea, que yo le llamo series como para de relleno. Hay una que se llama, no sé, en Netflix, pero en Netflix hay una que se llama Viajeros, no sé si has visto. ¿No la he visto? No, búscala. Es Ah, de, es de, es de ciencia ficción. No te voy a contar mucho sí, porque para que no la arruines, para no arruinártela si alguna vez la ves. Pero es chiva, es de ciencia ficción. Pero es como esas así, o sea, típica que no necesitas como poner demasiada atención, como vos decís. O sea, ok. Ah, puedes bueno, verla ok. Ok. inclusive ahí. Ese tipo, ¿qué más te gusta? Verlas. Hace poco vi una película que se llama Tenet y me pareció buenísima. Sí, voy Sí, a buscarla. sí, es así como de ciencia ficción. Sí, y o sea, yo no sé, después me envicio y quiero saber cómo, quiero entender cómo, y entonces duró 2 días buscando la fórmula y la física, cosas raras. Sí, Sí, tipo sí, sí, no sean como interestelar yo. o cosas así. Sí, 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 sí. Bueno, eso Y tiene mucho sentido. sí, entonces, sí, no sean como yo. Pero bueno, busquen formas de estar saludables mentalmente, ¿verdad? Bueno, yo siento que no está, a veces está como medio, Ahora está, yo, o sea, yo sí o siento sea, que estamos en una época en la que la gente está muy estresada. sí. O sea, todos en general. Y creo que el conjunto de cosas, la pandemia y todo lo que pasa en el mundo y la guerra Sí, y el Ucrania tiroteo, o sea, que lo que realmente hemos pasan estado. cosas bien feas alrededor digamos, yo trato de tener mucho cuidado con las noticias que consumo Consumista. porque, porque tampoco quiero deprimirme. Y si uno se pone a ver las cosas que pasa alrededor del mundo, no sé, bueno, yo me deprimo. Sí. Entonces, y creo que sí, y sumado a que tal vez no es como el mejor momento, no sé, económicamente hablando, la No. gasolina está muy cara y todas esas cosas. Oh, ya Eh, en el tanque con o el sea, doble ya. es una época compleja, pero creo que como todo, o sea, en las épocas complejas siempre salen las mejores oportunidades, Es verdad, qué lindo eso. ¿verdad? Qué lindo eso ya, qué Sí, lindo eso. sí, Positivismo. un día de estos estaba escuchando un señor ahí como inversionista en Silicon Valley y él decía es que la verdadera innovación surge de la escasez y La la escasez. necesidad, o sea, nunca uno va a innovar algo bueno en un momento de vacas gordas, Sí, ¿verdad? O sea, la verdadera innovación y las buenas cosas surgen cuando uno la está viendo fea. cuando ¿verdad? estamos cómodos no hacemos nada porque estamos cómodos. Sí, entonces yo prefiero ver esta época como algo así, Una como época de innovación. una época de innovación. Bueno, Sí, pues, sí, vamos sí. pues buenos mercados nada más. Sí, como una época de ver cómo hace uno para utilizar los recursos de la mejor manera. O, por ejemplo, hay ¿Cómo evoluciona? muchos platos que ahora son súper costosos, ¿verdad? Que surgieron de la guerra y de la escasez, como el famoso ratatouille, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, sí, tratando de ser positivo, Sí. ¿verdad? Bueno, de tu lado cocinero también, ahí sale un poquito. Sí, Datos de... Bueno, sí, ¿verdad? De hecho, sí, hay muchos platos que salieron de la escasez. sí. Y que de un momento a De otro se solo volvió. había esto y, ¿verdad? Sí, Y yo creo que eso va a pasar, digamos, ahora, tal vez ya me estoy desviando, pero con el De- tema de la guerra y que va a haber escasez en trigo y yo creo que la gente que está con negocios de panadería, repostería va a tener que innovar Sí, con los ingredientes porque las materias usen- primas están súper sí, caras. usen yuca o algo así. Usen Sí. harina de yuca. Sí, 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 garbanzo, no sé. Garbanzo, harina de garbanzo, harina de arroz. Ah, Sí, Plátanos. plátano, sí, bueno, es que hacen harina todo. ¿verdad? coco, no sé. Si no Pan vendemos eso, integral de coco si y... no vendemos los ukuleles, los hacemos harina de ukulele. Algo hacemos. No, estaba viendo un TikTok ahora de un chef tico que las barricas de ron centenario, no sé, como que se las regalaron y entonces hizo un acerrín y con el acerrín hizo un té y entonces aquí Té de ukulele. es cuestión de ponerse creativo. Un ukulele, acerrín. Suena mal Sí. viaje eso. Sí, ¿verdad? Sí. Suena como, Tomar acerrín. Bueno, no sé qué sí, tomar como idea sea. un té, como una reducción de no sé qué, ¿verdad? Hay que investigarlo, está interesante eso. Sí, sí. Sí, pero bueno, es el tema de pues, innovar con las cosas que hay y ver de qué manera se puede hacer, sacar algo. O sea, yo creo que
algo que yo me repito, ya me voy a poner así como filosófica. Sí, pero algo que yo me digo mucho en este momento de mi vida es, digamos, yo trato de buscar las cosas buenas y por las cuales estar agradecida ahora, porque si uno espera que las cosas estén mejor en el futuro, puede ser que ese futuro que uno está visualizando nunca llegue. Sí. Y puede ser que más adelante las cosas sean peor y más realmente el mejor momento era en el que uno estaba antes y uno va a decir, y no lo aproveché, ¿verdad? No aproveché ese momento en el que podía hacer esto y podía hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, es como una visión negativa para estar positiva. Es como, voy a ser agradecido ahora y tratar de disfrutar ahora porque mañana podría ser peor, ¿verdad? Pero bueno, no sé, a mí me funciona. Uno no sabe en qué momento, no sé, puedes pasar de todo, desde un accidente o lo que sea. Y el punto es que el mejor momento para hacer las cosas es ahora, porque es el único que existe. Ve, ya me puse filosófica. No, pero está lindísimo. Eso me recuerda a la película Kung Fu Panda, ¿no? Sí. La tortuguita dice, ¿verdad? Que sí. Que el presente, no sé cómo es bien que dice, pero sí. que el pasado ya pasó, que el futuro no ha llegado. Sí. Que el presente es ahora. Por eso sí. Uno está siempre presente, el regalo, digamos. Uno está siempre muy preocupado por cómo va a estar en el futuro. Lindo, y está bien, digamos, pero sin olvidarse que el único momento en el que uno puede hacer algo es en el que está en este momento, ¿verdad? Sí. Ese es mi mantra. Ese es un mantra de estos días, ¿verdad? Sí, exacto. Sobrepasar todo lo que viene. No, porque sí es. No, y sí se va a poner complicado. O sea, yo sé, nosotros estamos en negocios hace años, siempre es como, estamos en crisis. Ustedes han pasado varias crisis ya. Pero yo creo que esta vez sí es complicado. Sí, por todo lo que está pasando más en el entorno. Pero es una etapa, creo que como todo, si uno analiza como la historia igual del mundo y han habido guerras y pasan y luego hay épocas de bonanza. Sí. Las vacas flacas y las vacas gordas. Sí, lo que pasa es que nuestra generación no ha habido nada malo, ¿verdad? No, o sea, nuestra generación ha sido como la generación más privilegiada de, yo creo que toda la historia del mundo. Sí, no estamos como acostumbrados. No pasa no había pasado absolutamente nada realmente malo. Sí. De la Segunda Guerra Mundial, que realmente fue un desastre completo. Sí. Yo creo que aprendimos y ya estamos desaprendiendo. Sí. Porque así somos cíclicos, ¿verdad? También, o sea, las cosas bien buenas. Es todo un tema muy, muy bello que hablar. Pero sí, disfruten el momento presente. Presente ahora. Bueno, Yaja, muchísimas gracias. Ya está, ya que nos pusimos filosóficos. Lástima, te vamos a invitar a otro capítulo más filosófico. Sí, parte 2. Parte 2 con Yaja, vamos a hablar de la parte filosófica. Y vamos a hablar de los mantras y de la ansiedad más todavía profundo. Sí. Y de los dos que somos bien ansiosos. Yo soy bien ansioso. Entonces, sí, yo no parece, pero sí. No parece, pero sí. Pero sí. O sea, yo, digamos. Sí. Digamos que en un momento en que yo me siento ansiosa, yo recuerdo que en el trabajo que yo tenía antes, todo el mundo decía, uy, qué bueno los ataques de ansiedad de Yajaira, porque una de las cosas es que a mí me da por cocinar. Entonces yo decía, tengo que hacer algo y yo llegaba a la oficina con brownies para todo el mundo y todo. Qué buenos los ataques de... No. Qué buenos los ataques de ansiedad de Yajaira. Pero sí, digamos, hay que tener cuidado también con esas cosas. Está bien cocinar para desestresarse, pero si uno está tapando al final, ¿verdad? La raíz del problema al final no está haciendo ninguna solución. Sí, te estás comiendo el problema. Y engordando a la gente. Sí. Bueno, si es mucho, ¿cómo sabes? Mazapanes, ¿verdad? Sí, me gusta mucho hacer pan. Es como una terapia. No les traje pan. No sé, la próxima parte 2 y les traigo pan. Se devuelve. Nos mandan un Queda pendiente. Queda pendiente. Sí. Vieras que sí. Hago pan y me queda bastante bien. Sí. Pongámonos una panadería. Sí, mis genes capitalistas, ya lo intenté. ¿Ya lo intentó? No poner la panadería, pero intenté vender el pan. Y después dije, porque tengo que pensar monetizar todos los hobbies. ¿Por qué tenemos que monetizar todo lo que nos gusta hacer? Porque nuestra mente capitalista. Sí, y dije, Wall Street. Y entonces ya. Wall Street nos tiene atrapados. No, sí, no es verdad. No. Sí, la verdad es que parece. Sí, en el momento en que empecé a vender el pan ya dejó de gustarme, ya me estresé y ya dije, no, ya. Esto es terapia, esto es, ¿verdad? Ya. Sí, pero bueno, ya, otra vez, muchísimas gracias. Me hemos despedido como 3 veces. Me he despedido como 3 veces, pero... ya, ahora sí, ya. Ya no voy a incluir más historias, ya. Sí, yo estoy preocupado por vos, porque me dijiste que tenías que irte temprano. Sí, pero no. Pero no. El momento presente.
el momento presente. Entonces, pero no, muchas gracias, en verdad. Es muy chido tenerte aquí. La verdad es que disfruté demasiado Gracias la por conversación invitarme. y ojalá, en verdad, si quieres volver, aquí estás invitada, podemos Ok, traer con otros pan. temas. Esa vez sí nos trae con pan, por favor. Pues hemos vivido muchas cosas como compañeros desde la escuela, Sí, colegio, desde el cole. desde el cole, y trabajamos inclusive en cosas de Digari. Yo estaba sufriendo en mi época de reportera cuando ya Gary estaba. Estábamos empezando, Ajá. imagínense, mucho tiempo. Estaba yo allá en el incendio y ya ustedes estaban Quemándonos también allá. literal. Empezando que bueno. Entonces, pues muchísimas gracias y espero que toda la gente también disfrute bastante. Ahí lo puedes compartir. Fijo. Puedes buscarlo también. Puedes buscar historiería, ¿verdad? También en redes sociales. ¿Cómo aparece? Sí, aparece Facebook e Instagram como Historiería y en LinkedIn con mi nombre personal también, Yajaira. Como Yajaira Chum. Sí. No hablamos de tu nombre, también mucho que hablar. La próxima vez tienes que venir con más tiempo. Sí, sí, sí. Pero entonces, bueno, Yaja, muchas gracias y muchas gracias ahí a los que llegaron hasta el final. Sí. Y los que no. Y los que no, pues lástima. Y los que escucharon esta parte, pues Sí, sí. sí. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, está. gracias. Chao.